Bueno, empezamos la segunda parte, que era la que hemos desde el primer momento anunciado a bombo y platillo, porque es el caso práctico. No hay nada más persuasivo ni más convincente que lo que cuenta en el relato en primera persona. Nosotros finalmente lo contamos en plan teórico y bueno, lo conocemos bien porque estamos capilarmente muy cerca de vosotros, pero ahora va a ser el yo en primera persona, cómo han vivido todo el proceso de puesta en marcha de un proyecto de traducción con mucho éxito, es la verdad, y por eso estamos muy contentos de que sean nuestras invitadas de lujo. Es Sexto Piso. Es verdad que Raquel lo ha dicho, contaba con cierta posición de privilegio porque trabajó en la oficina, o sea que esto de la asesoría técnica lo conocía muy bien, dio el paso, se fue a trabajar en una editorial, presentó un proyecto, y ahí voy a aclarar porque lo he hablado con uno de los participantes que quizá no lo haya dejado muy claro. Los proyectos de traducción tienen dos vertientes, una bianual y una plurianual. La plurianual, como su propio nombre indica, es proyectos de 3 años, con lo cual durante este periodo solo va a haber 2 convocatorias. Corrígeme si me equivoco. La del año pasado, que ellos tuvieron financiación y que lo van a contar, y en 2016. 17, perdón. Esas son las 2 convocatorias para proyectos de traducción plurianual. Pero entre tanto, todos los años, todos los meses de febrero, va a haber proyectos de traducción de 2 años. Es decir, que febrero de este año, del año que viene y hasta 2020, se va a convocar proyectos de traducción como los que hoy nos convocan. Y en el 17, por segunda vez y última vez, se van a convocar proyectos de traducción plurianual. La ventaja, pues que ellos disfrutan de un proyecto bianual y de un proyecto plurianual. O sea que nos van a dar las dos perspectivas. Punto y aparte. Vuelvo a decir, esto es una línea del programa. Traducción no muy mayoritaria, ya habéis visto el número de proyectos seleccionados, puesto que el sector implicado no es un sector dentro de lo que es la operadores culturales absolutamente mayoritario. Pero luego podéis plantearos la posibilidad de presentaros a proyectos de cooperación, ¿de acuerdo? Que proyectos de cooperación es la medida más popular y la que se lleva el grueso de la financiación de ese presupuesto destinado para todo el periodo 14-20, el grueso se lo lleva a cooperación, puesto que es con mucho el mayor número de proyectos que se presentan a esa línea concreta. Diferencia, vosotros hoy os vais a presentar, espero, a proyectos de traducción, pero como editoriales decís, tengo un proyecto de promoción, lo digo por Bercimuel, de proyección, lo digo porque conozco la línea editorial de literatura feminista, ¿de acuerdo? Y como femenina, perdón. Escrita por mujeres, pues perfecto. Tengo un proyecto y novelas. Un proyecto de literatura escrita por mujeres y quiero montar un proyecto de cooperación, que puede ser totalmente factible, en el que voy con un departamento de literatura femenina de la Universidad de Nápoles, con una editorial española que sería el líder, que sería ella, con una empresa de diseñadores gráficos o de ilustradores en el ámbito femenino de Eslovaquia. Y eso montamos un proyecto que va a durar 2 años, en el que una de las acciones puede ser la publicación de un libro. Vale, pero entre tanto lo rellenamos de contenido y puede haber un taller para sensibilización a temas de género. Eso es un proyecto, ¿de acuerdo? Esa es la gran diferencia. Vosotros pedís dinero, casi lo que es una ayuda operativa, para poner en marcha la traducción de un libro, para pagar al traductor, para el plan estratégico, para la promoción. Pero un proyecto de cooperación, los gastos son todos los derivados de la implementación o de la puesta en marcha de un proyecto. Gastos de hoteles, gastos de contratos, de salas, de alquileres, gastos indirectos. Entonces eso es lo que quizá no me expliqué con claridad. Y ese línea específica también tiene una fecha tope de entrega de proyectos, que es en octubre, y que está fija para todo el periodo, octubre del 16, del 17, o sea que esa es la gran diferencia. Hoy traducción, 2 de febrero, bianuales, ¿de acuerdo? Y es lo que nos convoca. Pero hay también proyectos de traducción plurianuales y hay también proyectos de cooperación. Punto y aparte me callo. 4 de febrero. 4 de febrero, perdón. Bueno, hola a todos, yo soy Raquel Vicedo, soy editora en Sexto Piso. ¿Conocéis la editorial?
Sí. Vale. Y aquí está Sara, que es la responsable de prensa de la editorial y que además lleva todo el tema de subvenciones de todo tipo, porque no solamente estas, sino todas las nacionales. Hago un pequeño inciso que no se ha comentado, creo, y es que podéis pedir ayuda para la publicación y traducción de libros también a los organismos locales específicos. Por ejemplo, si vosotros incluís aquí 3 o 4 libros y uno es francés, otro es esloveno, otro es alemán y otro es italiano, y además queréis pedir al Instituto Italiano de Cultura, a la Embajada Francesa, al esloveno de turno y tal, no es incompatible, podéis solicitar las dos ayudas. Y esa es vuestra manera de cofinanciar con el proyecto de la Unión Europea, ¿vale? Si queréis lo explicamos un poco más adelante, pero era una cosa que no quería que se me olvidara y por eso lo digo. Sobre todo en Escandinavia sabemos que las ayudas son sí. muy jugosas. De hecho, en el resto te preguntan si lo has pedido. Sí. Efectivamente. No te dicen es si lo vas a pedir, porque yo, por ejemplo, puedo... Luego le explicamos, vamos a verlo después, ¿vale? Yo primero quiero hacer una pequeña introducción que a lo mejor os parece un rollo, pero creo que es interesante para que nos olvidemos un poco, y yo perdonad que insista tanto en esto, pero creo que es fundamental, en el tema de encajar, no encajar, si el número de caracteres, si la casilla del presupuesto. Creo que lo interesante, y esto es como en el amor, en las entrevistas de trabajo y todo, si encajas, encajas, y si no encajas, se nota. Entonces, yo una vez me acuerdo que a mi jefe en México le dije que me había llegado un manuscrito y que no estaba segura de si me gustaba o no para publicarlo, y me dijo: Raquel, si no es que sí, es que no. Como en el amor. Y creo que tenía muchísima razón. Y esto es igual. Todo el mundo que piense que tiene que hacer un esfuerzo para encajar en la convocatoria, yo le diría que se deje de chorradas y se pida otra. Hay más convocatorias que churros. O sea, el evaluador, como ha dicho Manuel antes, igual que cuando vosotros llega un manuscrito o veis a un chico o una chica en una discoteca, si lo nota si el proyecto tiene la chicha que tiene que tener y si la editorial tiene el perfil que tiene que tener. Entonces, cuando empiezas a hacer encaje de bolillos para que te den la ayuda, al final creo que es un trabajo que no lleva nada, ¿no? Entonces, para quitar un poco mitos de cuáles son los perfiles de las editoriales, un poco por lo que comentabas tú antes. Sexto Piso es una editorial originalmente mexicana, este año cumple 13 años, en España lleva desde 2006, es una editorial que hasta hace 3 años llevaba una sola persona, yo entré hace 3 años, ahora somos 5. Con esto quiero decir, es una editorial pequeña, además, y todos los que trabajan con nosotros desgraciadamente lo podrán decir, nuestra capacidad financiera es más que limitada. Con lo cual, no quiero que os asustéis pensando, es que mi editorial es chiquitina, es que yo no soy Anagrama, no sé qué, o Seis Barral. Tranquilos, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que ha comentado Augusto. Si miráis quiénes son los beneficiarios de las ayudas, hay como El Olivo Azul, Marbot, Viena, nosotros, son editoriales de perfil bajo, prácticamente todas. Y creo que también es por un motivo, y es porque el tipo de libros que publicamos se ajusta más al tipo de ayudas al tipo de convocatoria que estamos comentando aquí hoy, ¿no? Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que son fundamentales. Una es que vuestra editorial, como estoy segura que es el caso, tenga una línea editorial clara. Si esa línea editorial se ajusta a esto, ya tenéis como un check, ¿sabes?, en la lista a la hora de acometer este proyecto. El segundo es el tema del equipo. Si vosotros tenéis una editorial con una distribución de vuestros recursos humanos adecuada, veréis que encargar un proyecto de estas características es mucho más fácil. Mi recomendación, si podéis permitiroslo, porque a lo mejor no es el caso, es que haya por lo menos 2 personas, aunque haya una de cara a la agencia, que es la persona, el interlocutor, digamos, de la agencia, que haya 2 personas que puedan encargarse de 2 cosas diferentes simultáneamente para que sea más fácil gestionarlo. En este caso, somos Sara y yo. Sara se ha encargado de gestionar todo lo que son papelotes por un tubo, ¿vale? Que, como decía Manuel, que la declaración de entidad legal esté firmada, escaneada y sellada y no sé qué, que tengo que hablar tengo que hacer una auditoría, tengo que hablar con el asesor para que no sé cuántos, el contrato de turno, que la fecha sea exactamente la misma que he puesto, que el editor no, la dirección ponía nuestra dirección de México, no la de España, tal, el e-form, que antiguamente había que mandar los libros, pedir a Amazon o a la librería de turno con suficiente antelación los libros porque me tienen que llegar. Nosotras tuvimos que pedirle a un chico en Eslovenia
que fuera a comprarnos un libro que vamos a publicar que no podíamos encontrar en ningún sitio. Eso fue una librería de segunda mano y nos encontró una edición del año del Catapún Chimpún para que pudiéramos presentar la ayuda. Si no lo hacéis con suficiente antelación, chao pescado. O sea, entonces está muy bien que haya una persona que esté centrada en eso. No porque sea más importante, sino porque, como comentaba Manuel antes, si no cumplís esos criterios de elegibilidad, automáticamente, aunque te presentéis el proyecto más maravilloso del mundo, estáis fuera. Entonces, si hay una persona responsable, organizada, como es Sara, que lo tiene todo en la cabeza y se encarga de todo eso, yo puedo centrarme en lo otro. Y ahí es donde yo creo que es fundamental, y lo hemos comentado antes, el concepto de vuestro proyecto. Yo particularmente, y así lo especifiqué en nuestra estrategia de publicación, promoción y distribución, comenté que en realidad este proyecto es un proyecto que se inició hace 13 años, porque es nuestro plan editorial, es nuestra línea editorial, y en realidad este es el tipo de libros que nosotros llevamos publicando muchísimos años. Entonces no estamos inventándonos nada nuevo, y no hay más que mandar una memoria de actividades que avala lo que estoy diciendo. Y eso es lo interesante, por eso hablo lo de como una entrevista de trabajo. Es que si yo quiero llevar un piercing y 3 tatuajes y venir en zapatillas y me voy a poner un traje y hacer la raya al lado para que me cojan, es que a los 3 días va a saltar la liebre. Pues esto es un poco igual. O sea, si intentas publicar unos libros que no son los tuyos, se va a notar. Si vas a publicar los libros que siempre has hecho, también se va a notar. Así que yo ahí diría, estar relajados, porque si estáis aquí es porque lo hacéis ya, ¿no? Entonces, en ese documento, que es algo que en realidad no es sino la explicación detallada de lo que estás poniendo en tu formulario y en tu presupuesto, básicamente nosotros comentamos, como os he dicho, que este proyecto se inició hace mucho tiempo, que de hecho el año anterior habíamos presentado el proyecto bianual y nos lo concedieron, y que esto no era sino la continuación del trabajo que hacemos desde siempre, ¿no? Es verdad que nosotros buscamos una línea como un hilo conductor. Nuestro título no es que fuera particularmente especial, supongo que casi todos son iguales. Se llamaba Insights on a Trans-European Journey, que es como un mirar adentro, perdón, me he liado con aquí, como un fijarte más, mirar en el interior en un viaje transeuropeo, y elegimos títulos que lo que básicamente todos eran un homenaje a la diversidad, ¿vale? Yo creo que nuestros títulos son títulos que cuentan también, para mí, con la ventaja de ser muy poco conocidos, y son apuestas muy fuertes que hacemos nosotros, que creo que las hacemos tradicionalmente, porque tocan temas un poco más delicados y sensibles. Ahora mismo estaba hablando con Ana, ¿no?, de Nórdica. Hay muchas novelas que son buenas, pero hay novelas que tienen más lecturas, y yo creo que ese tipo de libros son interesantes porque hablan de, por ejemplo, personas en riesgo de exclusión, por ejemplo, o mujeres, emigrantes, hablan de periodos convulsos de Europa durante el siglo XX, que ha habido muchos, y minorías raciales. Al final, yo creo que lo interesante es que hay un mensaje que a Europa le interesa, ¿no? Y es el de que bajo toda esa aparente diversidad europea, en realidad todos somos europeos. Y es un poco palabra europeo, pero yo creo que es importante que cuando redactéis vuestra estrategia, toda esta terminología europea esté plasmada ahí, ¿no? Y creo que eso ayuda. Insisto, tiene que ser verdad, los libros tienen que hablar de eso. Si no, te estás inventando un discurso que no te corresponde, pero creo que eso es fundamental, ¿no? Entonces, temas de mantener la memoria de Europa viva, poner énfasis en esas similaridades que todos tenemos como identidad europea, y hablar de personas que tienen realidades diferentes a las nuestras en otros países, para que comprendamos mejor también que, aunque todos somos europeos, no es lo mismo ser una mujer, no sé, a primeros de siglo en Bulgaria, que ser un hombre de negocios en Inglaterra en el siglo XX, ¿no? Entonces, yo creo que eso es interesante. Después, temas que yo creo que son fundamentales también: promoción y distribución. Nosotros tenemos la suerte, y es una suerte que no todo el mundo tiene, pero sí es, de que nuestra empresa madre en México tiene una distribuidora. Nosotros distribuimos muchísimos sellos españoles en México, y eso nos da muchísima visibilidad en muchos países. Además, nosotros exportamos a Colombia, Argentina, a Chile, a Perú,
a Guatemala, a Estados Unidos, a un montón de sitios. Entonces, eso es interesante también para la comisión, que tengáis una redistribución no solamente en España con un buen distribuidor, sino también en Latinoamérica, porque le estás dando visibilidad a esa realidad europea, a un público mucho mayor. Y además, también hacemos ventas directas a algunas librerías en Europa. Después participamos en muchísimas ferias. También, si es algo que no hacéis porque no tenéis ahora mismo la capacidad financiera, sí que creo que es interesante, que es algo que a futuro podáis hacer, aunque sea a pequeña escala, porque eso da o garantiza que vuestros libros no solamente van a llegar a 300 personas en 4 librerías en España, ¿no? Y luego, dentro de ese tema de distribución, pero también muy ligado al tema de promoción, está el tema de todo lo que son partnerships, ¿vale? Yo creo que también como editoriales, ahora mismo nosotros, además las editoriales pequeñas, tenemos no solamente la responsabilidad, sino la suerte de poder asociarnos. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de una asociación que no sé si conocéis, que se llama Contexto, donde están incluidas, somos 5 editoriales: Impedimenta, Periférica, Libros del Asteroide, Nórdica y Sexto Piso. Eso nos ayuda muchísimo a llevar a cabo actividades de promoción que de manera individual no podríamos hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros compartimos stand en muchísimas ferias, en Frankfurt, en la Feria del Libro, vamos a Sevilla, bueno, a un montón de sitios. Hacemos muchísimas campañas en librerías como asociación. Nosotros pagamos una cuota y de ahí pues salen muchas cosas, y eso nos da mucho poder, bueno, tampoco mucho, pero nos da más poder a la hora de poder colocar nuestros libros y vender nuestros libros a una audiencia mayor. Entonces ahí estamos atacando, por un lado, toda la parte de una mejor distribución, pero también de una mayor promoción, ¿no? Compartimos muchos gastos, sobre todo de campañas luego se crean muchas sinergias, porque todos somos muy listos, pero en equipo trabajamos mejor. Entonces hay veces que nosotros podríamos montar una campañita que no tiene a lo mejor tanta gracia, y entonces viene alguien de una editorial hermana y nos dice: oye, ¿y por qué no metemos esto? ¿Y por qué no hacemos así? ¿Por qué no le ponemos este nombre? Pues yo también tengo 3 libros que pueden apoyar ese concepto, y entonces al final se convierte en algo que tiene muchísimo más, hace muchísimo más ruido. Por ejemplo, recientemente hicimos una campaña del mapa de las librerías de Madrid, que no sé si habéis tenido oportunidad de ver, que ha tenido muy buena acogida. Hicimos un mapa en el que están señaladas todas las librerías, y por la parte de atrás están todas las librerías con sus direcciones, y es un mapa que se distribuye en las oficinas de turismo de Madrid de manera gratuita para todos los turistas, ¿no? Y es una iniciativa del Grupo Contexto. Entonces ahí también os recomendaría, yo creo que eso son cosas que quedan muy bien en vuestra solicitud, porque la comisión ve que aunque seáis una editorial pequeña, estáis haciendo unos esfuerzos por crear sinergias y aumentar la visibilidad de la editorial y de los libros que publicáis, ¿no? Y aparte os puede venir bien, independientemente de las ayudas, a nivel particular. En todo el tema de promoción, como han comentado por parte de la comisión, sinceramente no es tan complicado cumplir con las especificaciones. Básicamente se trata de poner una leyenda y un loguito en la página legal, o si queréis, aunque no es obligatorio, en la contra de los libros, y cualquier material promocional que hagáis, por ejemplo los folletos, pósters, flyers, no sé qué, con mención a la ayuda que habéis recibido de la Comisión Europea, pero fundamentalmente no se exige nada más. Pero yo creo que sí que es fundamental que en vuestra estrategia de promoción quede claro que, y no porque lo empezáis a hacer ahora, porque ya lo lleváis haciendo mucho tiempo, tenéis, no sé, mandáis boletines a tantos usuarios, tenéis no sé cuántos seguidores en Facebook y en Twitter, tenéis reuniones con los representantes de los departamentos de libros de los suplementos de los periódicos. Normalmente sacan no sé cuántas reseñas de vuestros libros en tal cual. Quiero decir, es un rollo hacer eso, pero es un trabajo que os viene muy bien también a vosotros para ver la incidencia que tiene vuestros esfuerzos promocionales en prensa, en venta de libros, etcétera, etcétera, que si es un trabajo que empezáis a incorporar en vuestro, si no lo hacéis ya, claro, porque seguramente lo haréis, en vuestra cotidianidad, para cuando hacéis vuestras memorias de resultados, pues aunque parezca un poquito que no sirve para nada, pues cuando un evaluador que no conoce tu editorial ve que normalmente tienes una incidencia en prensa del tanto por ciento, que aparecen tus libros en la televisión, que aparecen tus libros en la radio, etcétera, etcétera, pues aunque no te conozcas, se está haciendo una idea de qué tipo de editorial eres, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. A ver, más cositas que si queréis interrumpirme, interrumpidme, ¿eh? Sí. Ajá. Sí.
Sí. Antes no había que hacerlo. Ahora, la verdad, no lo sé, porque como nosotros ya tenemos la plurianual, este año no tenemos que volver a presentarla. Nos amparamos a lo del año anterior. Básicamente para incentivar el papel que tienen para incentivar el papel que tienen los traductores. Digamos que ese es uno de los objetivos que tiene también la línea, y se intenta facilitar, darle visibilidad al traductor. O sea que sí que hay que introducir. Sí. A mí me parece bien. De hecho, nosotros no se hacía y yo lo propuse en la editorial cuando entré, y es que incluyéramos la biografía del traductor y incluyéramos el nombre del traductor en la cubierta, en la portada del libro. Y lo estamos haciendo ahora. Creo que es fundamental, y también creo que los lectores agradecemos, o por lo menos los que nos fijamos en esas cosas, yo además soy traductora además, pues agradecemos que la traducción sea de una persona o de otra, y yo particularmente elijo una edición frente a otra, también dependiendo de quién lo haya traducido. Tiene todo el sentido, porque realmente la línea es de traducción. Lo que estamos acostumbrados en la contraportada, efectivamente, es a que venga la biografía del autor, pero si está financiado por una línea que es de traducción, que venga la biografía, lógicamente, del autor. Después, creo que también es importante, dentro de lo posible, que especifiquéis que no es porque haya, o sea, no hay que ser modesto. Si os han dado premios, tanto como editores como a los traductores, especificarlos ahí, porque al fin y al cabo, un poco lo que decía antes Augusto, pensar, si yo fuera un evaluador y me llega una editorial de Albania, de la que no sé nada, pues cuanta más información me den con respecto a ese tipo de cosas, pues mejor me voy a hacer una idea de qué tipo de editorial es, ¿no? Entonces, no, ahí tampoco no seáis modestos. Si habéis recibido otras ayudas, si habéis recibido premios, si formáis asociación con alguien, especificadlo. Todo lo que sea creación de redes, todo lo que sea ampliación de público, todo eso os va a beneficiar. Y eso yo creo que es lo fundamental, y por eso antes quizá he sido un poco brusca, pero cuando he dicho todo esto, todas estas preguntas que tenéis, para mí son anecdóticas. Eso hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, pero lo importante es lo otro. Si lo otro lo conseguís vender, eso os va a llamar la tipa de turno y os va a decir lo que haga falta. Pero, sí, disculpa. Yo tenía una pregunta, porque yo entendía que los libros eran, o sea, que yo no podía hacer una traducción de un libro español a un libro italiano, porque ¿cómo lo voy a imprimir aquí? Es que es una tontería. A ver, puedes, lo único que no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso, pero parece que se puede proponer. O en ese caso tendría que ser en una, ¿cómo decir?, en una coedición o en una cooperación con una editorial del otro país. Eso se puede. ¿Pero tú quieres hacer eso? No, pero entonces, podría hacerlo. Ya, pero ¿qué sentido? No entiendo muy bien la pregunta. Como hipótesis, sí, es posible. Sí, pero es que no entiendo nunca quién podría hacer eso. Que algunos libros míos estén traducidos en otros idiomas, porque me parece vergonzoso que no se conozcan fuera de aquí. Claro, pero a lo mejor la labor tendría claro que lo conoce él, es Emilia Pardo Bazán. Pero a lo mejor la labor no tendría que ser traducirlo y editarlo, sino ponerte en contacto. Fuera de España no la conoce nadie. Entonces, a mí me gustaría que se pudieran traducir, por ejemplo, libros de... Bueno, eso no entraría en este premio, porque son libros de viajes, pero libros de viajes por Europa de ella, me encantaría que estuvieran traducidos en alemán. Se habla de Alemania. Pero si eso está genial, pero para eso hay otro foro, exacto, que son hablar con editores extranjeros y venderlos los de... Exactamente. Digo, perdona, es que estaba ella... Es que es en relación con lo que está diciendo. Vale. Nosotros somos ese caso, o sea, somos una editorial muy particular, es lo que me comentaba antes. Tienes que apagar esta. ¿Cuál es tu nombre? Que no lo sé, perdón. Ahora, nos llamamos Hispavox, y aunque estamos aquí en Madrid, llevamos ya como 2 o 3 años, solo publicamos en inglés, o sea, esto de narrativa española contemporánea, publicada en inglés, ¿sabes? Y entonces, en este caso, por ejemplo, nos presentamos el año pasado, que nos quedamos a las puertas con muy poquitos puntos, y nuestra batalla, un poco para terminar de convencer a los evaluadores, es que lo ven muy focalizado en España. Es claro, porque no tienes esa diversidad de la que tú hablabas, que estás presentando varios autores, uno es eso, de Polonia, el otro de tal.
En nuestro caso es todo autores españoles, todos al inglés, ¿sabes? Y un poco la frustración es que efectivamente tu oferta, digamos, en ese sentido está muy... o sea, muy sesgada, quiero decirte, es completamente española, pero por otra parte no hay... Se me ocurre, perdona que te interrumpa, sí, que tú tienes que hilar tu argumento para decir son autores españoles, pero cada uno tiene de su padre y su madre, es decir, que la diversidad estaría en la selección de los autores españoles. No es lo mismo un autor X que un autor... No, si esa argumentación ya está hecha, no, lo que vamos a intentar, o sea, yo el argumento más bien va, y que es... Igual que tú decías que os avala la trayectoria de la editorial, en nuestro caso la hemos montado porque las editoriales americanas e inglesas casi no traducen a autores extranjeros, y los españoles ya ni te cuento. Entonces, claro, es como un... pero, perdona, yo te animo, pero vamos, a tope a todo el mundo a que te presentes aquí. Pero creo que hay un foro en el que tienes muchas más posibilidades. El Arts Council. No podemos porque no somos UK-based. Pero el Arts Council, o sea, todo Estados Unidos y Reino Unido es solamente para sus editoriales. Sí, pero no sé, yo ahí es no sé, es que lo tenemos ya requete mirado. Lo sé, pero ahí es donde... Lo sé. Ahí es donde tienes... Es que lo sé porque yo antes trabajaba para el Hey Festival y cuando hemos hecho antologías lo hemos tenido que hacer en colaboración con una editorial inglesa, que en este caso era Bloomsbury, para pedir las ayudas del Arts Council. Pero a lo que voy es... Con el perfil tan específico que tiene tu editorial, yo creo que lo que tienes que conseguir, y por esto hablo de lo de los partnerships, tú sigue intentándolo y seguramente caerá, pero tienes que tener un poco más de visión estratégica, creo yo, a la hora de decir, si a esto es a lo que yo me dedico, a lo mejor me interesa tener un socio inglés. Que no digo que tiene que ser ahora. No, pero me interesaría si yo fuese, por ejemplo, una editorial que solo voy a distribuir en Reino Unido o solo en Estados Unidos, me busco un socio inglés. Pero es que nosotros distribuimos mundialmente, entonces a mí no me interesa compartir los derechos con una editorial inglesa porque yo voy a ese mercado. Pues a lo mejor ¿sabes? puedes fundar una asociación UK-based y solicitar tus ayudas a través de esa asociación. Te lo digo porque, por ejemplo, nosotros, no Sexto Piso, pero con el Hey, hicimos eso en Colombia. Quiero decir, hay como vías, yo creo, que uno tiene que buscar... yo es que... No, sí, ya lo estamos viendo, porque la verdad es que es muy frustrante, porque como somos un poco raros, es que te quedas en terreno de nadie. Las ayudas americanas no las puedes pedir, las de aquí resulta que tampoco, porque... Necesitarás como 3 años o 4, los que sean, de ajuste, ¿vale? Pero creo que tienes que encontrar la manera de conseguir lo que quieres. Y no tanto a lo mejor... de meter el calzador cuando te están diciendo que no. Pero entonces pero vamos a ver, las cosas como son, o sea, meter el calzador, que decirte, yo creo que no es meter el calzador, porque me parece que es totalmente relevante. Lo que tienen que ver los evaluadores también es que si están recibiendo propuestas de muchos países de la Unión Europea y a lo mejor van a recibir de autores para traducir un autor español al inglés, van a recibir a lo mejor 2 propuestas. Pues aunque la nuestra está solamente especializada en eso, si ellos consideran el global de las propuestas, ahí van a ver que al final, o sea, es decir, el español se considera una lengua fuerte como lengua de salida, pero como lengua de entrada en realidad es minoritaria. Se traducen muchos más autores serbios, polacos y de Europa del Este, por ejemplo, al inglés que españoles. En ese sentido, somos totalmente como lengua de entrada somos completamente minoritarios en el mercado de lengua inglesa, ¿sabes? Yo había, perdón, es que nos ocurría con cierta frecuencia ese tipo de situaciones, no solamente en el tema de traducción, es también una cuestión de destreza, de la necesidad de virtud. Es decir, yo plantearía ese argumento por la pasiva, es decir, efectivamente somos una editorial que nos encontramos en este escenario, que es un escenario en el que partimos de base con una, digamos, en inferioridad de condiciones, pero precisamente por eso aplicamos a estas ayudas, porque lo que queremos es plantear esa línea editorial que tenéis vosotros, y la diversidad, curiosamente, está en la selección de los autores. Y que no porque sean solo españoles son monotemáticos. Entiendo que vosotros tenéis que buscar vuestro hilo argumental en que los que habéis elegido, todos españoles y todos formando parte de vuestro package, cada uno tiene una diversidad. No sé si me explico. Perfectamente, vale. Vale. De todas formas... Mira, no, ya bastante desbordado está. De todas formas, yo te digo, has comentado antes que os quedasteis a las puertas, o sea, que tan mal no estáis. Sí. Es cuestión de afinar, pero tienes que ser consciente, y aquí no lo digo porque tenga nada en contra de tu editorial, todo lo contrario, que me parece que estáis haciendo una labor encomiable, que ojalá todos la hicieran, pero que es muy difícil competir con tu modelo. Ya lo sé. O sea, quiero decir, sé consciente también de eso. Y cuando te den la ayuda, lo celebras doblemente, pero
No te exime, en cualquier caso, ese esfuerzo que estás haciendo aquí de buscar otras vías. Y yo te animo a que lo hagas también, porque creo que vas a recibir muchas más ayudas además de esta. Te agradezco el consejo, pero te digo que ya, o sea, que llevamos un par de años y yo soy un poco como Sara, has dicho que o sea, lo tengo escaneado todo, bases me miraron, te puedes imaginar, y al final está siempre ahí, solo UK based, solo con ISBN de Reino Unido, con ISBN tal, solo porque tenemos contratos de distribución con distribuidoras americanas, pues tampoco vale, ¿cómo puedes hacerlo así? ¿Sabes? Sin ser UK based, siendo mediante una asociación. No lo sé, yo no soy abogada ni sé nada de eso, pero quizá valga la pena explorar. Perdón, es que esta chica hace 50.000 años. Da igual, es que era muy interesante lo que decía y es muy loable lo que hacéis. A mí, como desde el punto de vista de la literatura, bueno, me parece encomiable, loable y plausible lo que estáis haciendo. Llevar los autores españoles al inglés, la promoción inversa, esa debería de estar más que subvencionada. Bueno. Vamos, me parece de verdad. Tengo una duda de base. Sois una editora mexicana. ¿Cómo habéis salvado ese problema legal y de background? Porque tenéis que presentar historial de... ¿Hay algo que me he perdido? Sí. No, estamos en España desde finales de 2005. O sea, nosotros somos una sociedad limitada, tenemos estatutos, tenemos un representante legal y todo. Entonces, desde entonces estamos aquí. Sí, el único tema a nivel de currículum, de editorial, de toda la documentación que... Claro, desde 2005. Solo los que editáis aquí, claro, los ISBNs. Es que, bueno, nosotros tenemos un modelo un poco particular. Todos los libros se hacen en España. Entonces, el departamento editorial está en España, no está en México. Y se envían los libros por barco, se imprimen aquí y todo. Entonces, a la hora de presentar todo eso nunca hemos tenido ningún problema. Es que acabo de buscaros en Internet y lo primero que encuentra Google es editora mexicana. Entonces supongo que eso tiene que cantar a Europa muchísimo. Nosotros tenemos aquí domicilio fiscal y todo, o sea, tenemos una filial, o sea, somos una filial de México. O sea, nosotros tenemos todos los papeles, todos los estatutos, el registro mercantil, etcétera, todo en España, en Madrid, de hecho. Y los libros se hacen aquí, los ISBN son de aquí, se imprimen aquí, los traductores son españoles, en su gran mayoría. Como, no sé qué pasa aquí. Ojo con Internet, porque os pone, quiero decir, eso a un evaluador o no sé, a la gente ejecutiva o así. Cuidado, nosotros lo explicamos. Hay un campo en el que te dice que describas tu empresa, digamos, y nosotros explicamos que es una editorial originalmente mexicana, que llevamos en España desde esta fecha, que los libros que hacemos y todo. O sea que no, eso no es un problema, nunca lo ha sido. El único problema que nos hemos encontrado con el tema de los contratos es que todos nuestros contratos siempre se han firmado con los datos de la filial en México, y a partir de empezar a presentar proyectos europeos tuvimos que cambiarlo y ahora lo hacemos siempre con el domicilio español. Y hay un representante legal aquí y firma él y todo. Perdona, ahora que hablas de los contratos que lo he mencionado antes, no se puede empezar a ejecutar el proyecto hasta que hay la concesión oficial, o explicándolo, argumentándolo muy bien, en todo caso posteriormente a la fecha de entrega de la solicitud. Pero ¿eso es solo para la parte de traducción o también para los contratos de derechos de edición? O sea, ¿el contrato de derecho de edición puede estar ya firmado o no? Sí, puede estar firmado. De hecho, por ejemplo, yo creo que en nuestro caso es muy claro. Como os comentaba, llevamos esta línea editorial, la hemos tenido siempre. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos reeditando obra completa de algunos autores. Por ejemplo, Gregor Gonrechori, hemos publicado varios libros suyos. Entonces, cuando nosotros firmamos, a lo mejor ese contrato es de 2006, por decir algo. Hemos comprado X libros suyos. Y de hecho hemos metido libros anteriores suyos en las ayudas, y a lo mejor el año siguiente meto otro libro de él. ¿Sabes? O sea, que eso no es... que lo que no se puede haber empezado a ejecutar, digamos, es la acción de traducción. Efectivamente. Pero el contrato sí. Vale. Efectivamente. De hecho, nosotros enviamos los contratos y ahí se ve la fecha en la que están firmados y por todas las obras. Vale. Entonces no es inconveniente. Y luego, ya para, a no ser que tengáis alguna duda, para que Sara... un momentito. Para que Sara... Bueno, dime. Pues, como sugerencias, te preguntan tirada. ¿Qué sugerís vosotros? ¿1000? Bueno, es que eso depende de lo que tú quieras hacer. Yo sé las tiradas que yo quiero hacer, pero no sé tú.
Yo tengo la suerte Bueno, de mucho por el poco. No, lo que vayas a hacer. Lo importante es que no mientas. Entonces, tú más o menos tienes que calcular si 1000, tu estimación. Es que vas a hacer 1000, pero Claro. puedes hacer 1200. Bueno, nadie te va a decir o nada. 900. Vuelvo a lo que comentaba antes. Esos son detalles anecdóticos. La comisión no te va a quitar una ayuda porque hagas 200 libros más. Se lo dices y ya está. Y te va a decir, vale. De todas maneras, sobre los libros españoles, insisto, una pregunta. Si por ejemplo es posible que yo pida a una persona de una universidad de Cerdeña Sí. que haga una traducción de un libro de Emilia Pardo Bazán, Sí. que me gustaría mucho, al italiano. Al italiano, Sí. claro. ¿Qué? Yo tengo que hacer un pacto con una imprenta, o digo, con una editorial italiana, ¿no? Es que no. No entiendo por qué. Vuelvo a, Yo te digo lo de antes. editar en español, Depende. sí. Tú puedes editar lo que tú quieras. O sea, otra cosa es que tenga sentido, Escribirlo pero. y luego mandarlo a vender a Italia. Bueno, pero si no lo va a hacer usted, vamos a centrarnos en las dudas Sí. reales y las hipótesis las podemos preguntar en otro momento. No, es que a lo mejor sí que lo hago. Esa es la cosa. Si Ya, puedo- pero es que eso, para mí, y disculpe, no es una pregunta de proyecto de pero subvención, es es una un- pregunta dentro de de ese proyecto a que mi yo amigo tengo. es editor y le pregunto qué Me opina, pasa pero como a ella. A mí me pero no parece es una que respuesta. las escritoras españolas Sí, están pero a lo que voy es que la completamente pregunta desconocidas. es una pregunta de editor a editor, Vale. que yo puedo darle mi opinión, pero es mi opinión, no es nada objetivo, ¿no? No, Entonces, pero en el rollo de cooperación. Pero en el rollo de cooperación- debería aparecer, quizá. pero es que usted puede publicar lo que quiera. Que no entiendo el problema. Va a una imprenta, lo imprime, presenta la factura de lo que le ha costado, Pero presenta la luego, factura de la que le ha costado la difusión traducción. famosa. O Pero la- usted lo podrá distribuir con quien distribuya sus libros aquí y con quien distribuya sus libros en otro país. España no, porque no van a comprarse un libro de Pues entonces Emilia tendrá Pardo usted en Italia. que hablar con un distribuidor en Italia para que se lo distribuya, pero creo que eso no es perjudicial a la hora de presentar el proyecto, porque es un país europeo y el libro se está distribuyendo en un país europeo, con lo cual no creo que eso vaya a perjudicarla. Al contrario, el problema es buscarse un distribuidor enItalia, pero posible es, claro. A ver, solamente quería deciros una cosa porque se me va a olvidar y te dejo. Independientemente de todo, os animo siempre a que lo hagáis, incluso aunque no os dieran la ayuda, que el año que viene lo hagáis y que el otro lo hagáis y que el otro lo hagáis. Porque veréis que vais a aprender un montón del proceso, porque veréis que es mucho más fácil de lo que parece. Parece que hay 40 papeles, 50 formularios, no sé qué, y luego sota caballo rey y se repite lo mismo todo el tiempo. Y mientras tú tengas claro tu concepto, no hay ningún problema. Y sobre todo también porque en previsión de la ayuda plurianual que sale en 2017, si tenéis la experiencia de haber presentado la bianual antes, veréis que os va a ayudar mucho. Es un poquito más trabajosa, porque hay más documentos. Pero en realidad no lo es tanto y tiene una ventaja fundamental. A nosotros nos han dado esa ayuda por 3 años, extensible a 4, hasta un máximo de 100.000 euros, lo cual quiere decir que yo este año no tengo que volver a hacer todo este proceso. Solamente tengo que entregar la lista de libros que quiero publicar este año con un presupuesto actualizado de los gastos correspondientes a esos libros este año. Y si todos los libros están en la misma línea y que lo van a estar, porque para eso lo hemos hecho, es un proceso rapidísimo que básicamente te dicen ok, te dan el 70% de la prefinanciación y adelante. Y te ahorras hacer esto todos los años. Entonces creo que aunque solamente fuera por practicar, para el 2017 vale la pena, porque si te dan esa ayuda 3 años hasta un máximo de 100.000 euros, hablamos de casi 300.000 euros. A nosotros este año el bianual pedimos 49.000 y pico y nos lo dieron. Y este año hemos pedido 83.000 y pico y nos lo han dado. Y no nos han regateado ni medio céntimo. Entonces, 83. no, 83 el año pasado. Sí. Ahora, este año presentamos los libros que queremos. Si este año nuestro presupuesto nos sale 95, pues 95. Si nos sale 70, pues Quiere decir 70. que el total será la suma de esos 3 años. que Efectivamente, hasta un máximo de 300.000, que serían 100.000 por año. Pero también nos dijeron que hay posibilidad de una prórroga de un año más.
que eso tenemos que investigarlo porque no sé muy bien cómo funciona, en cuyo caso serían hasta un máximo de 400.000. Para editoriales como nosotros... ¿Asegura que lo del año te conlleva el presupuesto de 100.000? Yo no lo tengo tan claro. O sea, que yo creo que sería 300 el tope, aunque sea 4 años. Es como la extensión de los 6 meses. Habría que revisarlo. Tengo la impresión de que te da extensión en tiempo, pero la ayuda que te han concedido no es modificada, ¿no? Pero de todas maneras está muy bien, porque tú nunca pides los 100.000. Claro. Entonces, si el último año te han sobrado un año 20.000, otro año 10.000 y otro año 30.000, y puedes solicitar hasta el tope de 300.000, pues eso, pero tope 300, guay. No, 400. Entonces, por eso lo digo, que yo cuando he trabajado con Augusto, la gente muchas veces se agobia y siempre digo, 0 agobios. Manda todos los papeles para ser elegible y manda un buen concepto de proyecto. Y ya vendrá Pepe con las rebajas, ¿sabes? Ya os llamarán, ya os preguntarán que por qué 7, que por qué 2, que por qué 1. Que esto está mal, pues lo quito, ¿vale? Y yo, por mi parte, que quería hablar a nivel de concepto ya. Os lo he preguntado antes si me podríais comentar, ¿habéis tenido algún caso de estos que te mencionaba, de que presentas 7 obras, lo has media palabra con la editorial, pero al final, cuando ya tratas de cerrar el contrato de edición, se cae por lo que sea, ¿vale? Entonces, una de las obras de la propuesta, has presentado 7, esa no puede ser, y se lo comunicas a la agencia. ¿Te dejan meter otra o simplemente te la sacan del presupuesto que te han dado o cómo? A nosotros no nos ha pasado, pero estando yo aquí, sí que ha sucedido. Negocias siempre con la agencia. Si te pueden colocar un hueco. Lo que no es deseable, es lo que hemos dicho hasta la saciedad, es que te quedes en el mínimo. Pero de 6, ellos te descuelgan a veces una, como hemos dicho también, que no cumple los requisitos y no se cae todo el proyecto, se cae esa obra. Pero la posibilidad de colocar ese hueco con otra, entiendo que lo tendrías que argumentar siempre teniendo en cuenta el hilo que has cogido de la selección de tus obras. Sí. Ni nuestra experiencia, y de hecho Sara te se lo decía Augusto, con la oficial con la que hemos trabajado, es maravillosa, súper, nos ayuda en todo, le preguntamos 40 veces las cosas, nos responde súper rápido. Bueno, Sara le mandó un Christmas y todo por Navidad, así que piensa que la mayoría de gente que trabaja ahí es como nosotros. Es que siempre tenemos... Olga, depende, claro, tú te pones te toque, pero en general... Igual que Manuel, Augusto, Miguel que está ahí, no sé qué, yo cuando estaba, o Tamar, somos personas normales y trabajamos lo mejor que podemos, intentamos ayudar siempre y cuando nos llaman intentamos resolver, ellos también. Lo que pasa es que tenemos esta cosa como de sí, el funcionario europeo que no me va a hacer ni caso y que es un elefante anquilosado, no, o sea, es gente en general normal. Porque normalmente lo que ocurre es vosotros entregáis ahora en febrero, llega a Bruselas, se ve los criterios de elegibilidad, que eso lo hacen los laborales de la agencia. Ellos ven, porque cuidado, una de las agencias no es comisión. La comisión por la materia gris es el órgano político y la agencia es el órgano gestor. Que nosotros que nos interesa es la agencia, porque es donde mandan los formularios, donde reclutan a los evaluadores, donde nos reúnen a los puntos nacionales de información, donde se evalúan, todo lo hace la agencia. Una vez que el programa ha sido aprobado, ahí lo importante es la agencia. Entonces, llega la agencia, personal de la agencia chequea si todo está ok, si está ok, pasa a evaluación, si no, el proyecto es declarado inelegible, es decir, que no pasa a evaluación, se da un periodo de subsanación, pero vamos, esa es, digamos, un poco el proceso. Los evaluadores evalúan, son 2 por cada proyecto, lo hacen en sus respectivas casas, se reúnen en Bruselas para negociar, si la calificación es muy poco convergente, hay un tercero de consenso y esa evaluación se pasa a un comité político que se llama el comité de gestión. Los países dicen, estos son los proyectos evaluados, atendiendo al presupuesto se financian 15 o 20, se han pedido lo que decíamos antes, más o menos. Una vez que esto ha sido así, se os comunica, que es lo que se debe hacer, diciendo tenemos el placer o lamentamos comunicarle, ¿vale? Los 2 con informe, tanto para sí como para no. A partir de ahí, yo creo que un plazo de 45 días, la agencia firma ese agreement, ese contrato con el representante legal de tu editorial. Se firma, hay otro proceso de no sé si es un mes para hacer la prefinanciación del 70% y a partir de ahí se nombra un gestor de proyectos, es decir, un representante de la agencia ejecutiva que va a tutelar todo el proceso de de ejecución del proyecto. Y ahí ha tocado a vosotros esta chica estupenda y normalmente es gente muy muy próxima y tú le vas contando todas tus vicisitudes, porque ellas han planeado para 3 años, puede haber montones de cosas que pasen en este transcurso de los 3 años. Entonces todas esas eventualidades, modificaciones, tú se lo dices a tu gestor del proyecto y te dices sí o no. Oye, se me ha caído este libro, ¿puedo sustituirle? Pues sí o pues no. Es
todo eso. Y cosas pasan y la gente lo entiende. Claro. Un traductor se puede morir. Claro. ¿Y qué pasa? Pues te buscarás a otro. Son imponderables, no, claro. Sí, no. Pero la consigna que nos viene, como es en el caso de ellas, es que el personal de la agencia es extraordinariamente flexible. Y por llevarlo ya al terreno casi más doméstico, en proyectos de cooperación, que la justificación es más complicada porque hay muchos países implicados, viajes internacionales, siempre nos dicen lo mismo, que aunque parezca una contradicción, los problemas lo tenemos a nivel nacional. O sea, nuestra interventora es un ayuntamiento, nuestro mucho más que con Bruselas, que la interlocución es fluida y es mucho más fácil que casi a nivel nacional. Una pregunta para el señor Paramio. Las traducciones en el Ministerio en España piden que no sean nuevas traducciones mínimo 20 años o algo así, creo. Sin embargo, aquí piden 50. Yo el año pasado presenté un libro para traducir, bueno, varios libros para traducir que estaban traducidos en el 55, es decir, que habían pasado 50 años de sobra. Y sin embargo, en el recuadrito en inglés te preguntan por qué quiere hacer una nueva traducción. O sea, tuve que decirle que no existían esos libros, que el autor se habría muerto, el traductor, y que estaban los únicos que encontramos en una librería de viejo, todos húmedos. Y esto. Y además, finalmente, ¿y por qué quiere hacer una nueva traducción? O sea, porque tuve que poner ya harta, puse, porque la nuestra será mejor. O sea, esa es la única casilla que me sobró sitio. Me parece absurdo que no se pueda traducir un libro 50 hasta... absurdo porque desde el punto de la cantidad de libros que hay todavía sin traducir. Claro. Entonces, como que les dan prioridad a eso. Ya, pero esta es una señora premio Nobel que le hicieron una traducción en el año 50. Un argumento, claro. No le sirvió, no me han contestado siquiera. Ya. Yo creo que usted tiene mal el email de esa persona que no le contesta absolutamente nada. No, ¿cómo que no? El señor Pasquali me ha contestado el otro día y el señor Estefan, que ha desaparecido en septiembre, y que, por cierto, salvo el Pasquali, los demás no ponen jamás su apellido. O sea, lo cual que tiene mucha gracia. Sí, pero... ¿Les parece? Bueno, sí. Voy a empezar con las dudas que yo tuve. No sé si seguramente sí. a tener Vosotros, sí, perdón. Pero bueno, son las que tuve yo, vamos a confiar en que sean las mismas. Entonces... Esto. Mira, yo creo que esta es la diapositiva más importante de las 23 que hay. Organización y previsión. Como ha dicho Raquel antes, si sois más de una persona podéis haceros la división de tareas. Pero ya más que personas o no, voy a hablar de la división de tareas que yo considero que es la más importante. Que es, por un lado, la documentación, por otro lado, la concepción del proyecto y por otro lado, el presupuesto. Esto de la previsión, bueno, en realidad parece que me voy a repetir, porque al fin y al cabo ya con las preguntas que habéis hecho y todo lo han comentado muchas veces. Pero todos los temas legales, financieros, por ejemplo, daros cuenta que hay que, en la ficha de identificación financiera el banco tiene que firmar, pues estad pendientes de eso, o los documentos que os solicitan, el famoso modelo 036, o el registro mercantil, las escrituras, etcétera, todo este tipo de cosas que son burocráticas, sabéis que va muy lento. Entonces, cuanto antes lo tengáis, mejor. Luego resulta que leéis la ficha de entidad legal, solamente hay que firmarla y sellarla. Y cuando ya la vais a entregar, de repente veis que abajo pone incluya NIF, modelo no sé qué o tal. Y ahora, ¿dónde lo tengo? Llamas al editor, no está ahí en el Dropbox, en la carpeta de administración, no está. Pues entonces tengo que ir a Hacienda, o sea, estas cosas tenedlas pensadas con antelación. Lo mismo con los contratos de edición y traducción. Mira, justo en edición me había puesto un asterisco rojo porque quería comentaros todo lo que ya al final se ha solucionado con las preguntas que habéis hecho. Lo que decíamos, por lo menos, aunque no los tengáis firmados, sí tenerlos negociados y apalabrados para que no os pase que luego os digan, no, si yo ya lo he vendido los derechos a otra editorial, o simplemente, mira, es que no te los quiero vender, o son carísimos, etcétera. Porque, como bien comentabais, los derechos de los contratos de edición no los ¿cómo se dice? No los subvencionan. Entonces, a lo mejor luego resulta que son carísimos y no los podéis pagar.
Y luego los contratos de traducción también, eso sí es súper importante, ser previsores con los traductores, mandárselo con tiempo para que luego os los puedan dar. Y al mismo tiempo que mandáis ese contrato, pedidle ya el currículum. Por dos cosas. Primero, para no estar molestando a la gente de, ay, el contrato, ahora el borrador, ay, y ahora el currículum, y te mandan uno, ay, no, pero actualizado, ay, pero no lo tienes en inglés. O sea, ya como cuando le mandas oye, mira, te envío el borrador del contrato y ya de paso, si me puedes enviar por favor un currículum actualizado en inglés, te lo agradezco. Y entonces esa persona tiene tiempo para hacerlo, porque a lo mejor tú se lo pides, lo necesito ya. Y esa persona dice, ¿y a mí qué me importa que lo necesites ya? Ahora me voy a tener yo que poner a traducir mi contrato actualizado, no sé qué, habérmelo pedido con tiempo. No te lo van a, o sea, al final la gente es buena, pero tampoco se trata de estar molestando e incordiando a la gente. Y luego, esto lo he puesto en cargar libros originales con tiempo porque yo recuerdo que nosotros sí que tuvimos que mandar las copias, pero he visto que este año ya no, te piden copia electrónica o en su defecto el escaneado de las primeras páginas. Bueno, si no tenéis la copia digital, igualmente para escanear la portada y las 20 primeras hojas necesitáis el libro físico. Entonces, como ha dicho antes Raquel, encargarlo con tiempo, porque luego efectivamente no llega y tal, y se lía. Y además también lo necesitáis para luego hacer el conteo, que no sé, alguien me ha preguntado antes que cómo se hace para contar lo de los 1500 caracteres. Ahora te lo voy a explicar, ya verás. Es muy sencillo, me he traído un libro y todo. Entonces, es la personas que se encarguen de esta parte, que sean previsores y que sean organizados y que lo tengan todo claro y que tengan todos los contratos. También los contratos, los currículum vitae de los miembros del proyecto, porque parece una tontería, nosotros somos solo 5, todos nos conocemos, sabemos perfectamente lo que hacemos, pero luego cuando te preguntan en el formulario, que luego lo veremos, como que pongas un poco las competencias de cada uno. Pues si tienes el currículum dirás, mira, pues tiene 10 años de experiencia, hizo un máster en edición, no lo sabía, o mira, habla portugués, pues no tenía ni idea. Pues esas cosas se pueden poner también. Si no, ¿qué pasa? Que cuando de repente estás rellenando el formulario y te preguntan eso, Pepe, déjame tu currículum, no, lo tengo en mi casa, pues dámelo. Son las 3 de la mañana y estás haciendo el formulario y Pepe está durmiendo y tú estás en la oficina. Claro. Como hacemos todos al final las cosas, a las 3 de la mañana. Sí, nos pasó que se nos hizo un poco tarde, pero bueno. Por no empezar con tiempo, por eso digo que lo más importante es que empecéis con tiempo, porque luego no es tan complicado, pero si lo dejáis para el final, de repente vais, aparte que estáis cada vez más cansados y ya ni leéis, ni sabéis lo que estáis escribiendo encima en otro idioma, etcétera. Bueno, previsión. Luego, por otra parte, la concepción del proyecto, que resume todo lo que ha dicho Raquel, una descripción del proyecto y una sinopsis, pues con un hilo argumental y con un camino común, relevancia editorial, capacidad operacional, estrategias y actividades, todo esto lo vamos a ver ahora despacio. Y luego otra persona que se encargue del presupuesto. Porque yo, por ejemplo, todo lo de la documentación, si me hubieran dejado a mí hacer solo la subvención, porque hay gente que es como, tú te encargas de la subvención. Y es como, ya, bueno, ahora llega el presupuesto y yo no tengo contacto con las imprentas, yo no tengo contacto con los maquetadores, yo no sé cuánto vale, yo no sé nada, el coste unitario de cada libro, etcétera. Entonces, es importante que la persona que se encargue normalmente de eso esté presente para hacerle una serie de preguntas, incluso que se siente un rato contigo para hacerlo. Nada, esto en realidad ni lo miréis, porque es un poco para mí. No, o sea, la anterior. Quiero decir que me he apuntado las diapositivas que yo creo que tienen a lo mejor algunas cosas que pueden causar algunas dudas. Por ejemplo, cuando dice lo de please provide a short presentation of your organization. Esto se... no sé. La primera, ¿no? No, la segunda me parece que es cuando te pide que hagas una presentación... sí. Vale. Vale, pues en esta, nada, simplemente hacer una presentación de vuestra editorial. Estoy segura que tenéis ya un modelo, una plantilla hecho de otras 1000 veces que os han pedido que hagáis una presentación. Pues, quiénes sois, cuál es vuestra línea editorial, lo que ha dicho Raquel antes, si os han dado premios, si formáis parte de algún otro grupo más amplio, cuándo fue fundada, en qué estáis especializados. Pues nosotros, por ejemplo, desde el principio somos una editorial especializada en traducciones de trabajos de alta calidad literaria. Hemos publicado autores como tal, los podéis poner. Tratamos también el libro como un objeto, por ello consideramos que es súper importante que las ediciones sean muy cuidadas, etcétera. Bueno, vuestra presentación. No, porque además tampoco os dan muchos caracteres, o sea que... Luego...
Ahí pone que por favor describa el rol de la organización. Esto nosotros simplemente pusimos, es Editorial Sexto Piso, se ocupará de todo el proyecto. Esto es, por ejemplo, si tú tienes una colaboración con otras editoriales, pues tú tienes que describir qué rol va a desempeñar cada una de las editoriales en el proyecto. Como nosotros estamos solos, simplemente pusimos que Editorial Sexto Piso hará todo, vamos. Pero tampoco nos vamos a parar en cada uno de los puntos, porque hay algunos que son obviedades. Por ejemplo, como usted me ha preguntado antes lo de los countries, en la página 9, nosotros lo que hicimos fue poner todos los países de los libros que nosotros estábamos traduciendo. Italia, no me acuerdo, Italia, Francia, Eslovenia, Suecia, lo que sea, pues todos esos, y además España. Ahí vosotros podéis poner a todos los países, ¿no? O exacto, donde vas a llevar a cabo actividades de promoción. Por ejemplo, si vas a hacer una presentación de un libro en Frankfurt, pues puedes poner Alemania, o en Turín puedes poner Italia. Aunque no sea el libro, efectivamente. Sí, o vas a hacer un encuentro de o por ejemplo, vas a hacer un encuentro de traductores para hablar sobre los retos de la traducción literaria, y vas a coger a tus 4 traductores o a tus 5 traductores y te los vas a llevar a Frankfurt y vas a hacer una mesa. Pues eso es un evento de promoción muy interesante para la agencia, está en línea con los objetivos de tu proyecto y puedes meter todos esos gastos en tu presupuesto y aquí incluirías el país, ¿vale? Además, no sé si os acordáis, este año, que es una novedad preciosa, si vas a una feria puedes también fomentar el vender los derechos de otros libros hechos por tu editorial. Hombre, pero eso siempre. Pero yo el año pasado no lo había entendido. Quiero decir que... Pero usted puede hacer lo que quiera, no solamente promocionar los libros que le han dado la subvención, obviamente, ya que está usted allí, puede promocionar el libro que usted quiera. Lo dicen específicamente que puedes hacerlo. Y he entendido entonces que las ferias fuera de Europa no, solamente todo esto, o sea, sí que vale, sí que vale para ponerlo en el presupuesto, porque tú vas a hacer promoción también, pero en esto de countries creo que no vale, porque ellos te dan un desplegable, además, y solamente salen los países de Europa. De hecho, creo que especifica qué países participan y pone aquí, o sea, el desplegable de la Unión Europea. Verán el presupuesto que para terceros países. Sí, hay otros. Es que sí, no para ustedes, Sí. Vale, para terceros países hay un porcentaje máximo que se pueden asignar gastos, ¿vale? Vale, entonces continuamos. Luego dice, provide your summary. Esto es como lo que ha explicado antes Raquel, un poco también lo mismo, descripción y concepción del proyecto editorial, pues típicas frases. La literatura es un vehículo, la literatura viaja a través de las fronteras. Este proyecto propone unir diferentes lenguas y tradiciones literarias. Se puede decir que cada uno de los libros seleccionados para este proyecto trabaja para este propósito. O sea, y también un poco poniéndolo bonito de una manera que englobe lo que han dicho todo el rato. Que todo el rato como Europa esté vinculado y Europa esté presente en vuestro proyecto. No escatiméis en ese tipo de frases. Y luego comenzar con una pequeña presentación de cada libro que relacione cada uno el conjunto de los libros en esta línea marcada. También creo que ha dicho antes Augusto que no solamente vale poner este libro va de no sé qué, este libro va de no sé cuántos, no, pues a lo mejor estos 2 libros hacen como un no sé qué, no sé qué, o sea, un poco relacionarlo. Luego, esto también al final me lo había yo escrito, pero ya os lo han aclarado, que si el libro ha sido galardonado con el premio de literatura, pues un truco era mirar en la web cuáles habían sido, porque como le pasó a usted, nosotros tampoco sabíamos que existían estos libros. Entonces luego cuando nos enteramos, estos premios, cuando nos enteramos dijimos, pues a lo mejor no por hacer trampa, pero vamos a ver cuáles son, por si hay alguno que nos conviene. De todas formas, nosotros no hemos publicado nunca ninguno de ellos y nos han dado la ayuda 2 veces. Y no creo que vayamos a publicarlo nunca, porque no nos gustan en general. Entonces, con esto quiero decir que un poco también como comentaba Manuel, oye, si os cuadra y os mola y tal, pues mira qué bien, que te van a dar 2 puntos. Pero yo particularmente no quiero publicar un libro que no quiero publicar porque me van a dar 2 puntos. Y si no me dan la ayuda, pues mala suerte. Yo he entendido entonces claro, yo había dado por hecho que todo el mundo
he tenido que meter algún libro por el coste de los 80. No, va a depender de varios factores, pero básicamente lo que se intenta es potenciar los premios europeos de literatura. Si no cuadra con la estrategia que tiene la editorial, no lo va a incluir. Lo que ocurre es que eso es nuevo este año, es decir, eso es nuevo, lo pusimos que era sin eso. Lo que pasa es que muchos decían que, claro, si hay muchas editoriales que van a poner, que van a introducir esos premios, pues van a subir mucho el corte y la gente que no lo introduzca no van a poder competir, no va a tener ninguna opción. Pero realmente no va a ser así la situación. Es decir, no va a haber tanta gente que los traduzca porque no le va a... El corte de los 80 era porque la distribución de puntos era distinta entre nosotros. Eso es. Eso ha producido toda esa polémica, porque es verdad que hay algo muy injusto y sobre todo muy metido ahí a capón, pero cualquier evaluador es lo suficientemente espabilado como para ver que un proyecto que tiene uno de esos libros y que no está, a no ser, se me está ocurriendo mientras estabais hablando, que el título del proyecto sea traducción de premios europeos. Entonces ahí lo tienes todo blanco y en botella, pero vamos, que esto es una ficción un poco digamos, ¿cómo se dice? Un poco exótica. Pero lo suyo es que si el libro, que claro, cada libro es de su padre y su madre, europeo, que ha recibido un premio europeo, se engrana bien en el argumento, bienvenido sea. Si no, se va a notar mucho, es una cosa muy atrabiliaria, ¿no? No, y sobre todo que a lo mejor podéis elegir uno, porque justo os viene bien, pero no vais a elegir los 15 libros de eso. Porque quiero decir, si elegís uno, es que estáis todo el rato con lo de los puntos de estos libros. Imagínate que elegís uno, os van a dar un punto más. O sea, tampoco es tantísimo. Claro, es que es lo que quiero decir, o sea que en realidad tampoco es tan importante. Date cuenta que uno de los puntos importantes es ¿cómo es la calidad o la pertinencia de las actividades propuestas? Ahí van a ver que este libro no encaja y no armoniza y no se alinea bien. Entonces dan un punto por un lado, pero lo quitan. Sí, por eso digo que luego... O que a lo mejor ya están vendidos esos derechos. Vete tú a saber. Una pregunta. Es que a mí me parece que los libros actuales, quiero decir, tienen como más importancia que los antiguos. No. Aparte del griego y el latín. Nosotros, casi todos nuestros autores están muertos, pero no solo en la comisión, en general, y nunca hemos tenido ningún problema. Si no tenéis problema de derechos, que es el caso con Emilia Pardo Bazán o con Gracia de Leza. Sí. Mira, yo creo de verdad, que creo que no me hacéis caso, que os centréis en el concepto del proyecto. Y olvidaos del punto, la coma y el acento. Porque es que si no... Los árboles no saben efectivamente. Lo que he dicho, o sea, como un truco, si queréis mirar la web para ver cuáles son los libros que han sido premiados y hay alguno que os gusta, que está dentro de la línea editorial, que está dentro de tal, pues cogedlo. Pero olvidaros, exacto, es lo que estaba diciendo antes, de un punto, no sé qué, no sé cuánto, porque en realidad tampoco es para tanto. Luego... también lo de los derechos también lo tenía aquí apuntado, pero también se ha aclarado ya lo de los derechos de edición. Cuanto antes los tengáis, mejor, por lo menos apalabrados y negociados. Es que me gustaría, sobre todo, ir a lo que yo considero que me supuso a mí más dudas y me gustaría llegar a eso. Ah, bueno, lo que también ha salido antes de lo de las lenguas minoritarias y no sé quién ha preguntado también que si hay que explicarlo, justificarlo. A nosotros nos pasó que cogimos un libro esloveno y la traductora era eslovena, no era española, o sea, no traducía a su lengua madre. Y pidieron que lo justificara. Sí, bueno, tampoco pasa nada, se justifica. ¿Cómo se justifica? Pues esta chica, esta traductora, lleva desde el 92 en Barcelona, tiene un doctorado en España, filología hispánica, y además es súper amiga del autor esloveno y el propio autor quiere que ella sea su traductora. Y además es traductora, ha traducido no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ya está justificado, no me han puesto ninguna pega. Me han dicho que muy bien. El año anterior tradujimos un libro del serbio y la traductora era serbia, no era española, y lo mismo, justificación, lleva 20 años viviendo aquí, es también profesora en la universidad y tiene un doctorado en hispánicas y también es la traductora de este autor y ha traducido todos sus libros previos. Ningún problema. Oye, perdona, pero además
ahí también, por ejemplo, el sueco no es una lengua minoritaria, ni el noruego, pero muchas veces es gente que está aquí y a veces es que hacen la traducción a dos. O sea, un traductor sueco tiene una persona española que le ayuda a hacer el estilo, de manera que, bueno, no habría ningún problema, ¿no? No, sí, simplemente ellos, es lo que hemos dicho antes, son muy volentieri, me sale, como muy disponibles y muy dispuestos a ayudarte. Simplemente el hecho que te pidan que tú justifiques algo no quiere decir que estén con la mosca detrás de la oreja o que piensen que les vas a engañar. No, ellos quieren que tú justifiques eso. En cuanto tú lo justificas, muy bien, ¿sabes? Ahora voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando en el presupuesto pusimos que 2 personas irían a la Feria del Libro de Guadalajara, pues cuando llegó el momento, ellos me pidieron a mí que yo justificara por qué 2. Pero no porque ellos pensaran, mira, me quiere quitar dinero, ¿no? ¿Por qué? Entonces yo escribí un Word, mira, la relevancia, la necesidad y la importancia de que en vez de una persona vayan 2 es por tal, 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 tal y tal. Y ellos me dijeron, perfecto, pues 2. Y ya está, ¿sabes? No es el libre albedrío, por eso ellos quieren que tú justifiques, pero en el momento en que tú justificas con una serie de razones, con una serie de coherencia, de sentido común, ellos lo entienden, o sea, ellos no van a pillarte, exacto, no van a intentar quitarte dinero, no, ese es el presupuesto que hay, ellos consideran que el trabajo está bien, es que si no dirían, mira, es que me estás pidiendo mucho dinero para un trabajo un proyecto que yo pienso que no, entonces no te lo darían, o sea, si te lo dan es porque quieren que lo hagas. En el momento en que te piden que justifiques las cosas simplemente es para entender por qué necesitas 2 personas o por qué necesitas 3. Si tú a lo mejor dices, no, mira, porque es que en realidad hemos pillado un 2x1 en Atrápalo, no, o sea, no, tienes que explicar por qué. Y ellos lo entienden sí, perfectamente, o sea, por lo menos a mí nunca me han puesto ningún problema. Es más, voy a explicar una cosa. A pesar de haberlo comprobado 817 veces, resulta que en el presupuesto pongo la tarifa de un traductor a 14 euros o lo que sea, y en el contrato ponía a 13. Y mira que lo miré y lo remiré y lo remiré y lo remiré. Pues resulta que cuando llega el momento me lo dicen, oye, no coincide la tarifa que pone en el contrato con la tarifa que pone el presupuesto. Y yo casi llorando. Madre mía, después de todo el trabajo de no sé qué y tal. Le pregunté, bueno, yo ahí, lo siento, mira, me he equivocado, tal, te lo puedo mandar, yo ahí como, ay, y me contestó, sí, claro, mándamelo. Ya está, mándamelo corregido. Y entonces ya hablé con el traductor, digo, mira, lo siento, te mando este nuevo contrato porque me lo dio, se lo escaneé, se lo mandé a la chica esta de la comisión y me dijo, muchas gracias, ya lo hemos puesto en nuestro fichero. Y ya está, o sea, hasta las cosas que piensas que te lo va a echar todo atrás porque es como un fallo en el presupuesto, se va todo al garete. No pasa nada, o sea, todo es corregible, te dan muchas oportunidades, son gente que puede entender que tú te hayas equivocado y te dan la oportunidad de corregirlo, no pasa nada, o sea, lo más importante, los contratos deben enviarse junto con la solicitud, ser previsores y tal. Esta parte la vamos a ver más detallada luego en el presupuesto, pasamos. Vale, la capacidad operacional. Lo mismo, simplemente es un poco igual que la presentación que habéis hecho al principio de vuestra editorial, pero bueno, a lo mejor poniendo cuántos libros habéis publicado, o sea, como para demostrar que sois capaces de poder solventar o mantener ese presupuesto. Si vosotros pedís 100.000 euros, tenéis que dar un poco de decir, bueno, yo puedo gestionarlo poniendo 50.000. Entonces, ¿cómo? Bueno, aparte de por todo lo financiero que os piden y tal, pero también un poco diciendo, mira, hemos publicado todos estos libros el año pasado, de los cuales solamente tantos fueron publicados originalmente en español, con lo cual el 86% de nuestras publicaciones son traducciones, con lo que ella conlleva, pues el pagar a los traductores, el tener también ya esa experiencia, o sea, un poco darles a entender que tenéis experiencia, que tenéis relevancia y que sois capaces de gestionar un proyecto de esta magnitud o de estas características, sin más. Tampoco luego también, como también se pide mucho el tema de la distribución y la promoción, pues si os dan los caracteres también podéis explicar ahí. También somos activos en actividades de promoción, hacemos presentaciones, visitamos anualmente diferentes ferias del libro, etcétera. Esto ya según vosotros. Vale, y estas 2 páginas que vienen ahora pues me parecen interesantes.
que te dice, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Es que está esto súper... Escribe los objetivos del proyecto. Pues el objetivo de este proyecto es la página 15 de 22. Pues el objetivo de este proyecto es ofrecer acceso a los libros de autores europeos de diferentes lenguas y nacionalidades al mayor número de lectores, etc. Bueno, esto ya depende del objetivo que tenga cada uno. A lo mejor vuestro objetivo es publicar, hacer un proyecto en el que todos los libros que estamos presentando son de lenguas minoritarias. O sea, también puede ser vuestro objetivo, pues que lleguen muchas lenguas minoritarias al mayor número de lectores, etc. O esto es lo que pusimos nosotros como compromiso. Vuestra estrategia editorial para la circulación de la cultura europea. Pues uno de nuestros mayores compromisos como editores radica en la publicación de trabajos originalmente escritos en lenguas minoritarias. Incluso si esto supone un desafío con las traducciones, elegimos aún así ofrecer a los lectores traducciones tal. Vuestros objetivos, o sea, eso ya en realidad un poco de destreza, pues te decía lo del argumento de lectura, conscientes de que nuestro sector está en posición de desventaja porque solo traducimos solo traducimos autores españoles. No obstante, en However queremos seguir en esta dirección porque creemos que la variedad está en la selección. En fin, hay mucho de... Exacto, o sea, también cuenta mucho la manera en que tú redactes y la manera en que tal, yo creo que es bastante importante. Si tienes una persona que sea bilingüe, como en este caso nosotros, es que además tuvimos la suerte de que Raquel es bilingüe totalmente, entonces a la hora de redactar no es lo mismo que lo redacte yo y que quede un poco redacción del colegio a que realmente se note como una redacción bien hecha. Luego dice aquí, lo de describe el background de cada parte del equipo, por ello lo de pedir el currículum a cada miembro del equipo y sobre todo potenciar las competencias de cada uno. Pues fulanito lleva 10 años de experiencia editorial, tiene un máster de edición, el otro menganito es multilingüe, el otro tiene unas capacidades directivas, unas habilidades directivas súper grandes, o tiene mucha capacidad de temas de marketing, de comunicación, pues ahí potenciar las competencias de cada uno. Que no replique, no 3 traductores muy buenos, 2 líderes muy buenos, sino es lo mismo que cuando hablamos siempre de los consorcios. Cada pieza tiene que encajar dependiendo, lo mismo, de su know-how, de su experiencia, y que el resultado global sea pues un proyecto bien empastado. Y luego, ¿qué tanto por ciento describe dónde va a ir los recursos financieros y los recursos humanos? Bueno, no sé. El tanto por ciento de los recursos financieros y humanos será destinado a la traducción, edición en general y producción de los libros, tal. El tanto por ciento irá destinado a la promoción, el tanto a las diferentes campañas, actividades, tal. Pues lo que vosotros queráis. Y luego, esto sí me parece importante, lo del timeline, lo del timetable, que nosotros lo dividimos como en 2 sectores. No sabíamos muy bien cómo hacerlo y dijimos, bueno, vamos a hacer por una parte el sector editorial y por otra parte el sector de la comunicación. Y entonces poníamos sector editorial. En este caso me lo voy a inventar, o ya que está Raquel, que es la que se encarga del tema, ella lo sabe mejor. En plan, 3 meses antes de la publicación, no sé, primera corrección de la traducción que llega. 2 meses antes de la publicación del libro, tal. 1 mes antes de la publicación, tal. 2 semanas, o sea, como hacer un pequeño horario calendario de actividades según la... Esto también es interesante porque cuando luego tú en tu presupuesto coloques corrección, unidades, 3, a lo mejor te dicen, ¿por qué necesitas 3 correcciones de un libro, no? Me estoy inventando. Pues si tú en tu timeline has especificado que la primera corrección la vas a hacer 3 meses antes, directamente del archivo en Word, que tu segunda corrección la vas a hacer sobre maqueta 2 meses antes y que 1 mes antes se va a hacer una última corrección, no solamente de texto y ortotipográfica, sino también de maqueta, viudas, huérfanas, particiones, no sé qué, ilustraciones si las hay, tal y cual. Cuando luego se mira el presupuesto se entiende por qué hay 3 unidades de eso, ¿no? Y luego también para que ellos vean que tienes experiencia a la hora de gestionar el proceso y de que no te va a pillar el toro, que has metido 3 correcciones y resulta que vas a hacer una porque te ha pillado el toro, ¿no? Entonces, como nosotros tenemos experiencia en el sector y ya sabemos que la traducción me tiene que llegar X meses antes, y eso también, fijaos, porque imagínate, el proyecto tiene que empezar entre septiembre y diciembre. Ahora yo digo, porque en realidad ya la había encargado antes, que la traducción me la van a entregar en noviembre y que el libro ya está en diciembre en la calle.
Si tú luego en tu timeline estás diciendo que 3 meses antes vas a hacer una corrección, 2 meses antes una, pues ya se nota que estás mintiendo o que no las vas a hacer. Entonces, esto también os sirve a vosotros, cuando vayáis a especificar las fechas de publicación de cada libro. Si os hacéis un pequeño Excel y ponéis todos los libros, primera corrección, segunda, tercera, imprenta o lo que sea, podéis calcular fácilmente cuántos meses necesitáis desde que os entrega la traducción para que no cante. Es un poco la cuentilla de la vieja, pero parece una chorrada y luego al metes la gamba. Sí. Y luego por otro lado... perdón. Esa es nueva, esa no estaba, ya me di cuenta. Al principio, si os recordáis, he dicho, en este nuevo periodo hay una serie de criterios que no estaban contemplados en el anterior, que son mucho más pragmáticos. El desarrollo de las nuevas audiencias, los nuevos modelos de negocio. Entonces, ¿de qué manera tu editorial no hace la dinámica tradicional? Edito, traduzco y vendo. Hay veces que... De ahí, mira, nosotros, porque Susana es de Impedimenta, nosotros yo creo que tenemos ahí una baza súper buena. Primera, contexto, todo lo que os hemos comentado antes, de segundo, libro digital. Nosotros no hacíamos libro digital y un poco forzados por la comisión hemos empezado a hacer libro digital, aunque todavía no lo hemos empezado a comercializar. Y luego, los canales tradicionales, pero... Es que fíjate, voy más allá. Por ejemplo, todos lo que son fellowships para editores, ¿vale? Yo creo que eso es la típica cosa que a nadie se le ocurriría poner, igual no debería decir, aquí que yo metería. Porque lo que estás haciendo es crear networking y estás consiguiendo además que otros editores de otros países conozcan tus libros, incluso se puedan traducir, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hay que pensar un poco out of the box y empezar a meter todas esas cosas que parece que no tienen nada que ver, pero tienen mucho que ver, porque lo que te dan a ti es capacidad como editor para ampliar tus audiencias. Entonces, yo ahí... Justo ahora lo voy a comentar en las actividades, porque creo que es una de las partes más importantes que me causó más dudas, es que te pide tus estrategias de promoción y en la otra tus actividades de promoción, y es como, ¿qué diferencia hay, etcétera? Vamos a ir a ello un momento, simplemente quiero terminar lo del timeline, habíamos quedado en lo del editorial y por otra parte el sector de comunicación, pues 2 meses antes empiezas ya a lo mejor a empezar a poner cebos en la web o en las redes sociales, fotos, el álbum si es ilustrado, a lo mejor el álbum de fotos y bueno, lo vas dejando caer. Un mes antes, pues... empiezo ya a lo mejor a hablar con si ya lo tengo en la editorial, a lo mejor empiezo a hablar con los periodistas, oye, tengo este libro, tal, ¿te interesa? Te lo voy mandando para que de esa manera se le dé tiempo a leérselo y cuando salga publicado ya haya algunas reseñas y tal. 2 semanas antes lo voy a poner en la web y voy a mandar el MailChimp, el boletín de prensa. Después de la publicación voy a hacer un seguimiento, tal. Bueno, en realidad eso es tan fácil porque en realidad ya lo hacéis. Entonces simplemente es pensar, exacto, reflejar vuestra rutina con un libro, con solamente el último libro que tengáis para tenerlo reciente ¿cómo fue? Vais primero a vuestro sector editorial y le preguntáis, Pepito, explícame desde que te llega la traducción hasta que se publica, ¿qué haces tú y con cuánto tiempo? Te lo apuntas. Fulanito, el de prensa, explícame desde que va a salir un libro hasta que sale publicado, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y después pues los pones ahí, o sea, no lo vas viendo aquí y es un poco pesado, es un poco latoso, pero realmente difícil no es. Y luego eso, lo que quiero comentar es el tema de lo de estrategias y actividades de promoción. A mí me acuerdo cuando lo hicimos que era como, ¿qué diferencia hay? O a ver si lo que estoy poniendo en estrategias en realidad son actividades, a ver si lo que estoy poniendo en actividades en realidad son estrategias, no sé muy bien cómo ponerlo. Mira, pues al final lo que a mí se me ocurrió fue a hacerse 2 preguntas. Para las estrategias la pregunta sería ¿qué? Y para las actividades la pregunta sería ¿cómo? Entonces, estrategias ¿qué? ¿Qué quiero conseguir? ¿Qué quiero implantar? ¿Qué visibilidad quiero tener? Actividades, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer para conseguir más visibilidad? ¿Cómo voy a hacer para conseguir que mis libros se coloquen mejor? ¿Cómo voy, no? Entonces, por ejemplo, lo que hicimos nosotros fue un esquema de establecer unos objetivos. ¿Qué queréis conseguir? Pues mira, yo quiero publicitar mis libros y promocionar mis libros al máximo, colocar mis libros en la mesa de novedades, en la mesa de recomendados. Quiero ganar visibilidad como editorial, que se me vea en muchas librerías. Quiero conseguir más público objetivo. Si mi público objetivo es de tal edad, de este sector, no sé qué, pues quiero conseguir más. Quiero consolidar mi editorial como una editorial arriesgada, que publica libros
muy gordos o con traducciones muy complicadas o que no se encuentran fácilmente, que no son bestseller. Quiero consolidar mi editorial como una editorial así. Quiero apoyar la lectura en lenguas minoritarias, etcétera. Esos son los objetivos. ¿Qué quiero? ¿Qué herramientas voy a utilizar para conseguirlo? Voy a utilizar mi web, voy a utilizar las redes sociales, voy a utilizar mi catálogo, los boletines de prensa. Mira, voy a hacer un book trailer, lo voy a colgar en YouTube y ese vídeo lo voy a poner luego en mis redes sociales y en mi web. Esas son las herramientas que yo voy a utilizar. Es que eso no es el caso. Más que... No es el caso, evidentemente, por eso a lo mejor le estás pidiendo dinero. Mira, mogollón de... Hay muchísimas editoriales y no voy a poner ningún nombre que no sea el mío. Antes de que yo empezara a trabajar, solo había una persona en la editorial. No podía hacer eso. ¿Sabes qué hacía? Los libros. Cuando los libros salían de la imprenta, ya estaba haciendo el siguiente, o 4 más. Y entonces, ¿qué pasaba? Que no se hacía nada de eso, y se nota. Entonces, por eso te digo que la comisión no te conoce, el evaluador no sabe quién eres. Entonces, tú te tienes que contar qué tipo de editorial eres, y tú eres el tipo de editorial que hace eso. Hay gente, por ejemplo, cuando Sara entró, ¿cuántos seguidores teníamos en Facebook? No sé, 2.000 ¿Y ahora? 5.000. En un año. Facebook será un rollo, una mierda o no, pero lo cierto es que hay 3.000 personas más que antes no se enteraban de lo que yo hacía y ahora sí. Pero además, ten en cuenta que aparte de para ellos, es bueno para ti, ¿eh? O sea, tú como editorial o como editor, no es bueno que sepas qué objetivos tienes. ¿Qué objetivos tienes tú? O es que en realidad es interesante. Si tú vas dando palos de ciego, sí, está claro que sí. Yo lo que quiero es que mis libros se vendan a bote pronto. Ese es tu objetivo primordial. Pero realmente es tu objetivo, ese es todo tu objetivo. O a lo mejor no pretendes realmente que cuando alguien vaya a una librería, el librero le recomiende tu libro. Es una buena manera de conseguir que se venda, ¿no? O si tienes más visibilidad, si tú entras en una librería y está lleno de carteles tuyos, la gente va a decir, Sexto Piso, ese libro, a ver, lo voy a ojear, a lo mejor se lo compran. O consolidar la editorial como una editorial que a lo mejor es arriesgada, o a lo mejor no, consolidar mi editorial como una editorial que es la mejor en ilustrados, o consolidar mi editorial, yo qué sé, como tú quieras, o la más hipster, o la más no sé qué, o sea, tener como también tu esencia, y todo eso se va a ver reflejado en las ventas, o queremos que se vea reflejado en las ventas. O sea que, aparte de que es importante para la comisión, porque sí, o sea, sí que es importante porque hay dos casillas para eso solamente. Es que creo que también es importante para uno mismo. De hecho, cuando nosotros nos pedían los objetivos, era como, pues vender. Pero te pones a pensar, a ver, pero ¿cómo vendo, no? Y es como, para que se venda, los libreros tienen que conocer mi editorial. Pues el objetivo es fomentar y la comunicación con los libreros. Irme una vez por semana a darme una vuelta y hablar con los libreros. ¿Qué más? Ostras, pues la distribuidora también podría poner de su parte. Voy a mejorar la comunicación con mi distribuidor. ¿Y de qué manera puede tal? Haciendo campañas. Pues haciendo campañas tal. O sea, en realidad, después de pensar que el objetivo es vender, a partir de ahí puedes hacerte una llave, un esquema de decir, ¿cómo podría vender más? Con esto, con esto, con esto, con esto y con esto. Pues esos son todos esos objetivos. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Pues las redes sociales, ya está. La web, el catálogo, carteles, postales, folletos. Pero me refiero a que todos hacemos lo mismo. No, aunque teóricamente, aunque no tengamos el dinero, es redes sociales. ¿Qué voy a hacer? Voy a contratar un encargado que haga no sé qué, voy a conseguir que me multipliquen por 100.000. De verdad no entiendo el motivo de que contarle eso al... Tú no puedes dar por hecho, es lo que decían ellas, a ti el evaluador no te conoce para nada y no va a dar nada por hecho, le tienes que decir tú lo que vas a hacer, y te lo recomiendo porque luego te puede pasar como a nosotros, que es bastante amargo, que te hagan una crítica en el informe de lo que no has hecho cuando lo estás haciendo solo que no lo has puesto. O sea, nosotros, por ejemplo, nos quedamos a las puertas y pusieron, no queda claro cómo van a promocionar o cómo van a difundir la labor del traductor. Los ponemos en la portada, metemos su biografía al final del libro, tienen un destacado en la web y no lo pusimos en la solicitud, y a lo mejor solo con haberlo mencionado habríamos entrado. Entonces, no des por hecho nada. O sea, yo pondría todo lo que hagas y lo que se te ocurra, ponlo, porque es que o sea, mal está
que por no hacerlo no te lo den, pero si resulta que lo haces y por no haberlo puesto no te lo dan, entonces ya sí que te digo que te mueres. Vamos. Es más, también se da por hecho, obviamente, que tú vas a los medios, los canales, también te preguntan ¿qué canales? Pues es obvio que periódicos, radio, televisión, prensa, blogs literarios, suplementos, sí, se da por hecho, pero si no lo pones van a decir, pues si no lo vas a promocionar, ¿sabes? Entonces, ¿para qué? Si es que además lo están diciendo, que lo más importante de este año, aparte de la traducción, es la promoción y la distribución, que ahora se centran sobre todo en 3 cosas súper importantes. Entonces, si aunque se dé por hecho que tú se lo vas a mandar a los periodistas, si no lo pones es como, ostras, tienes un proyecto increíble, unos libros, un concepto genial, una distribución tal, pero luego resulta que no lo vas a promocionar. Pues entonces no te lo damos. Y luego te vuelven a preguntar el timeline, que es lo mismo. Hay veces que se repiten un poco, que son un poco reiterativos, pero bueno, igual que antes lo has puesto detallado, a los 3 meses tal, a los 2 meses tal, pues esta vez más resumido. Bueno, resumido. Y luego las actividades son, por ejemplo, mejorar la comunicación con mi distribuidor y los libreros para conseguir que se coloquen más libros o que estén presentes en la mesa de novedades, en recomendados. Otra actividad, organizar eventos literarios, ya no solo presentaciones, sino pues mira, voy a organizar charlas, voy a organizar clubes de lectura. Luego me voy a comprometer a actualizar a diario mi web y mis redes sociales promocionando al máximo los libros. Voy a aumentar y mejorar la promoción de los libros en ferias y festivales literarios. Por ejemplo, lo que decías tú, promocionar mucho más mi catálogo. A lo mejor estoy en la feria y estoy así. Y otra cosa es, mire, tome mi catálogo, mira, esto es... O sea, quiero decir, pues es obvio, pero ponlo, porque van a decir, ah. Y luego, por ejemplo, incluso organizar eventos informales con periodistas, con editores, con lectores, con gente del sector, en plan, simplemente como ha dicho Raquel antes, charlas informales para fomentar el networking y para fomentar el intercambio de experiencias literarias, etcétera. Simplemente pues también lo puedes poner, que a lo mejor es que ni se te ocurre, es que esta es la diferencia, es que yo creo que esto es una de las cosas que más nos costó, porque era, ¿qué ponemos? ¿Y qué ponemos? Y nos dan un trozo así, a lo mejor 2000 caracteres, jolín, pues lo quieres llenar en realidad, no quieres poner simplemente 2 cosas, ya que te dan espacio, y si piensas salen un montón de cosas, y obviamente el que lo lea va a decir, jolín, este está implementando 14 actividades y este está implementando una actividad, pues oye, voy a dárselo al que está implementando 14, porque creo que lo va a promocionar mejor y a distribuir mejor, que es de lo que se trata, aparte de la traducción. O sea, no os centréis solo en la traducción, ya digo, son 3 partes súper importantes. Y luego lo que ha dicho Raquel, participar en programas de editores de fellowship y de training en diferentes ciudades europeas, y encima lo puedes poner también alrededor de las diferentes ciudades europeas, y otra vez estás diciendo europeo, que eso les encanta. Lo que decía usted, por ejemplo, de lo del logo. Parece una obviedad, pero aparte de incluirlo en todo lo que tenga que ver con los libros, en los catálogos, por ejemplo, me he traído yo aquí un catálogo, pues mira, aquí, si luego, daros cuenta que luego os van a pedir un informe final, y vais a tener que a lo mejor adjuntar estas cosas. Ah, mira, si cuando has impreso 5000 catálogos, ¿te acuerdas de que no has puesto el logo? Bueno, pues a lo mejor luego te toca imprimir uno en digital, con el logo para poder enviárselo a la comisión. Pero a lo mejor se te olvida pues ponerlo aquí, ponerlo en la web también. Cuando hagas la ficha del libro de la web, pues al final de todo insertas esta imagen. En las postales, por ejemplo, otra cosa que se puede olvidar súper fácilmente, bueno, aquí también en el libro, por supuesto, en la página legal. Que no se os olvide ponerlo en la página legal, porque eso sí que ya no podéis imprimir de otra manera. Aquí, cultura y el claiming este. ¿Qué iba a decir? Importante. Lo de las postales y tal. Imagínate que justo dices, se te olvida un poco en ese momento que ese libro fue subvencionado. Vamos a hacer postales, que quiero promocionar este libro un montón, que se va a vender un montón. Haces 800.000 postales y en ninguna pones el logo por detrás. Luego cuando hagas el informe final, pues estaría guay que mandaras el catálogo de las postales, los carteles, etcétera, y aunque sea por detrás, que salga con el logo. Porque por delante es verdad que es feo, a nadie le gusta tener un póster súper chulo de la portada de tu libro y el logazo ahí de la comisión. Pues ponlo por detrás, pero ponlo, porque precisamente es que se van a fijar muchísimo. Y además es que es normal, o sea, si dan una ayuda, pues que menos que por lo menos
la gente se entere, ¿no? Claro. Claro, o sea, y además que es lo normal. Luego, lo de los attachments, ya lo ha explicado Manuel. La mayoría de ellas, quitando el catálogo y, bueno, no, y la estrategia. La declaración de honor y la declaración de las obras, sin más, o sea, firmado y sellado. Tampoco hay que hacer nada más. Ahora, también hacerlo con tiempo, porque luego resulta que tiene que ir firmado y sellado por el representante legal, y el representante legal está 2 semanas en la Feria de Guadalajara, o donde sea. Pues nada, a falsificar firmas. Y luego, pues eso, la estrategia de traducción, distribución y promoción, en realidad es lo que tenía Raquel, lo que estaba leyendo Raquel, que es, al final, lo mismo que os piden en el formulario, en cada uno de los huequecitos, pero escrito todo junto y en forma de redacción. Más bonito, con frases más tal. O sea, por ejemplo, nosotros, yo me acuerdo que esta estrategia nos ocupó 7 páginas. O sea, no es... como que decidimos explayarnos y como decías tú de detrás, ahí aprovechando que tienes espacio, claro que sí, no solamente poner haré promoción en periódicos y revistas, blogs, no, en periódicos como este y este, en agencias de noticias como esta, en blogs literarios altamente renombrados como este, en programas de radio, o sea, expláyate ahí porque puedes. Y además, como no sé si ahora es obligatorio o no, pero había que presentar una memoria de actividades para que se vea que no te estás inventando que te van a sacar en Babelia. En tu memoria de actividades estás diciéndole, mira, nosotros publicamos, ¿cuántos libros el año pasado? ¿37? De los 37 libros que sacamos, 20 salieron en este medio, 7 en este medio, 15 en este medio, 3 en este medio, para que vean que tú tienes una relación que se remonta al pasado, con una trayectoria, con tus medios de comunicación, para que tus libros estén ahí. Y entonces es creíble, digamos, entonces puedes comentar aquí en tu esto. Como pueden ver en el informe de actividades que adjuntamos, tenemos una amplia experiencia en el trato con los medios y tal. Son todo obviedades, pero lo tienes que poner. Luego, el tema de los anexos, ya lo ha explicado también Manuel, la ficha de identificación financiera y la ficha de entidad legal son tan simples como firmar y punto, y tan complejas como que, no tengo el NIF, no tengo el modelo no sé qué, el banco está cerrado, no me lo pueden firmar. Son chorradas, pero no. El IVA vosotros pues lo pagáis, entonces lo podéis recuperar, hay que ponerlo también. Por eso, o sea, esto vuelve a la página primera de todas que he dicho que era la más importante, que es la de ser previsores, porque esto es una firma y un sello, pero luego se puede complicar la firma y el sello. Puede ser una cosa lo más simple, convertirse en la pesadilla del último día. Vale, y entonces vamos al presupuesto. En la parte de costes de traducción, ¿vale? Simplemente tú pones el libro número 1, el traductor, ¿vale? Donde pone quantity, pones el número de páginas. Se me ha olvidado explicarte lo de los 1500 caracteres. Mira. No se puede, bueno, si lo tienes en edición digital, estupendo. Si lo tienes aquí, no lo puedes pasar a Word. Nosotros, como tenemos muchos libros viejunos, nos tocó hacer la cuentita de la vieja. Ahora lo explico, mira, entonces, como lo hicimos nosotros, por ejemplo, coges este libro que tiene, este es nuestro, este no, 172 páginas. Entonces dices, bueno, ¿cuál podría ser una buena media? Pues 10, voy a coger 10 páginas. Coges, por ejemplo, estas que están enteras, pero de repente dices, ostras, mira, hay un montón, y me las he marcado en naranja porque si todo el libro solo tiene una que está a mitad, pues no es representativa. Pero esta tiene, mira, esta también es de sin nada, esta también es sin nada, esta también es sin nada. O sea, hay bastantes páginas que están a mitad. Entonces, para coger una muestra representativa, pues dices, mira, voy a coger una que esté más o menos al final, otra que se quede bastante sin nada, y luego el resto voy a cogerlas enteras. Y voy a coger 10, ¿vale? Imagínate, 7 enteras, 2 por la mitad y una por aquí. Entonces, ¿cómo se hace? Cuentas, es un poco latoso, pero bueno, tampoco es para tanto. Cuentas los caracteres que tiene la primera línea.
y cuentas todas las líneas que hay y lo multiplicas. Vale, pues me sale que en esta página hay 2120 caracteres. Me voy a la otra. Cuentas los caracteres que tiene esta y lo multiplicas por el número de líneas. Vale, pues esta me sale que tiene 1826. Esta tal, así todas, ¿no? Y entonces te salen al final 10 números. Es una media aritmética normal y corriente. O sea, al final sumas todos esos caracteres, los divides por 10 o por el número de páginas que te hayan salido. Imagínate que entonces el promedio de caracteres por página te sale 2150. En plan, cada página más o menos tiene 2150 caracteres. Vale, esos 2150 caracteres lo multiplicas por el número total de páginas, que en este caso serían 172, y te sale un número muy grande. Pues ese número lo divides entre 1500, que es lo que te pide la comisión, páginas de 1500 caracteres. Porque esa es la cuartilla antigua, que eran 30... La de máquina de escribir, que es lo que que es como los traductores se contaban. Cuando he traducido para la comisión, Perdón, te calcula el número de palabras por día, son 2500 las que sean. Entonces es una cosa que no entendía muy bien el... Es un poquito arcaico. El caso es que tienes que hacerlo porque luego cuando iba, por eso me he acordado en lo de cantidad, porque cuando te pone quantity se refiere al número de páginas. Entonces sería el número de páginas de 1500 caracteres. Vale. Entonces ahí pones en quantity el número de páginas. En duración no pusimos nada. En lo de traducción. Y luego en el coste unitario pues pones la tarifa que hayas acordado con el traductor. Y ¿No tienen unas tarifas regladas? No. Puedes pagar lo que quieras. Sí, tú puedes elegir. Lo que pasa que es lo que hemos dicho antes, parece una piedra, pero fijaos que ponga la misma tarifa en el presupuesto que en el contrato. Sí. Y a lo mejor, como le estás pidiendo el contrato, le estás pidiendo el currículum, él se puede pensar que vas a pedir una ayuda. Entonces te puede decir lo que hemos dicho antes, si te ofrecen, si al final te conceden la ayuda, ¿te importa pagarme más? Y entonces, pues no, porque la verdad es que... mejor consideramos que es justo, y si en realidad va a ir para él, o sea, no nos lo vamos a quedar nosotros. Si tenemos la posibilidad dentro del presupuesto, dentro de la coherencia, de pedir un poco más de tarifa para el traductor, ¿por qué no lo vas a hacer? Pero pensé que la comisión te establecía como una horquilla, no se puede pagar más de tanto ni menos de tanto. No, antes, cuando nosotros pedimos la ayuda bianual, la tarifa sí que era la que estaba marcada, pero en la plurianual la tarifa la pones tú y simplemente... Claro, seguramente no te deja pagarle €1. Pues eso es nuevo, porque a nosotros nos ponía dentro de lo razonable, lo que se pague de modo razonable en el país en el que vive. Ah, sí, exacto, ponía eso. Pero en el de este año pone eso. Perdón. No lo sé, pero vamos a pensar en poner una cosa decente, o sea, normal. Quiero decir, exacto. Otra pregunta, es que hablando de caracteres parece que, o por páginas, tienes que pagar por página. Y resulta que primero una asociación de traductores que yo les llamé me dijeron que no te dan tarifas, que no pueden darlas. Después he hablado con varios traductores. Pero lo normal es que usted ponga la tarifa que pone siempre. De palabras, no de caracteres, para hacer el presupuesto de una traducción. Porque si te dicen 12 euros por página... No veáis problemas donde no los hay. Nosotros también teníamos una traductora, que también era de ACE y tenían sus tarifas y tal, y ya no tarifas, sino otra manera de conteo, diferente a la que teníamos habitualmente. Bueno, pues es tan fácil como hacer una regla de 3. Si tantos euros son tantos caracteres es X, según su tarifa. Quiero decir, al final te puedes volver a sacar lo tuyo. Lo que yo pregunto es, lo que ellos preguntan es por 1500 caracteres, por páginas de 1500 caracteres. Entonces tengo que hacer las cuentas para decirle a... Claro, es lo que acabo de explicar. Te voy a pagar tanto por página de 1500 caracteres. Exacto. ¿Usted a su traductor puede pagarlo? Sí. Gracias. Usted a su traductor le puede decir lo que quiera. Quiero decir, yo con mis traductores no hablo en páginas de 1500. No, pero escúcheme lo que le digo. Yo a mis traductores le digo, te voy a pagar 13, 14, 17
euros por 2.100 caracteres con espacios. Y eso es lo que pone en mi contrato. Y la comisión nunca me ha dicho que lo cambie. Lo único que yo hago después es convertir. Sí. Convertir eso para el presupuesto. Pero usted con su traductor lo acuerda como quiera. Por caracteres con espacios, sin espacios. Lo que pasa que es obvio, porque páginas. ellos, el Excel calcula directamente, según tú pones la tarifa y pones las páginas y lo calcula solo. Entonces es obvio que tiene que haber algo común. Si uno lo hace de 1.500, otro lo hace de 3.000, pues a uno le va a salir más páginas que a otro. Y con la misma tarifa el resultado va a ser diferente. ¿Sabes? Imagínate que yo cuento esto y me salen 300 páginas de 1.500 caracteres. Y tú lo cuentas con 2.100 y entonces te salen serían menos páginas, te sale 217, ¿vale? Si la tarifa es la misma y yo esto lo multiplico por 10, a mí me va a salir 3.000 y a ti te va a salir 2.170 por el mismo libro, por la misma traducción. Entonces, lo que es obvio es que se tiene que unificar todo en una cosa. Entonces, lo han hecho en 1.500, lo podrían haber hecho en 2.100, pero lo han hecho en 1.500. Entonces, si tú pagas a tus traductores en 2.100, lo que he dicho, haces una regla de 3 y te lo sacas para 1.500. Si lo pagas ya en 1.500, pues entonces no hay problema, directamente lo pones y ya está. O sea, es obvio que tiene que haber una unificación, porque si no sería, claro, cada uno de una manera, ¿vale? Y nada, esto para los traductores. Lo que sí que quiero decir, ahora que ya no nos da tiempo, los costes de publicación. Pensad en todo. La imprenta, bueno, la cantidad es la tirada que usted quiera. Las pruebas de corrección y de edición, lo que ha dicho Raquel, pues en cantidad ponéis, si hacéis una corrección, 1, si hacéis 3 correcciones, 3. ¿Sabes? Cantidad es el número de veces que hacéis la actividad que pone aquí. Luego, el diseño. Pensad pues en el diseño de la cubierta y en el diseño de los interiores. En otros, pues podéis poner los ebooks. Lo que sí quiero hacer un poco de incidencia es pensar absolutamente en todos los costes de promoción. Por ejemplo, en las ferias, si pone alquiler del equipo, pantallas, muebles, atrezzo, teclados, pantallas digitales, micrófonos, proyectores. A lo mejor eso ni se os ocurre, es como voy a ir a la feria de Guadalajara, ¿qué necesito? El stand. No, piensa absolutamente en todo lo que vas a necesitar, porque lo tienes que poner aquí. Y poner 1 o 2 pantallas, un proyector, un no sé qué, tal, y luego eso, si os preguntan o lo que sea, vais a tener que justificarlo. El tema de viajes, de promoción de autores, de traductores, no solo el vuelo, los trenes, los taxis, los hoteles, las dietas. Si necesitáis un intérprete, ¿cuánto va a costar el intérprete? Lo mismo tanto para visitas de autores como traductores. O sea, pensad absolutamente en todos esos gastos, porque os los van a cubrir y es interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué no? En el advertising, pues lo mismo. ¿Qué elementos gráficos, tótems? Las copias que tú vas a enviar a los periodistas, a lo mejor envías 100 libros de promoción. Pues esos libros tienen un coste unitario, pues también los pones. Correos. Correos, que parece una tontería, pero no lo es. A lo mejor también te sale 300 euros al mes, pues también los pones. El servicio de newsletter, que vale a lo mejor 50 euros al mes, y también es promoción, lo pones. Pues todo lo que hemos dicho antes, carteles, pósters, postales, todo lo que hagáis de marketing, de campañas, etcétera, ponedlo. O sea, pensar absolutamente en todo, paso por paso, y por eso es importante que esté ahí la persona que se dedique a todo esto y que tenga más contacto con las imprentas, con todo esto, que sea el que os diga esto vale tanto y tal, y de verdad que no se os olvide nada, ¿sí? Una pregunta. Cuando es un coste que hay que dividir entre varios proyectos, como por ejemplo un stand, ¿vosotros qué habéis decidido? Es decir, ¿habéis dividido ese coste en esta parte solo entre los libros que habéis incluido en el proyecto o entre todos los libros del año? ¿Cómo lo habéis adjudicado? En este una caso fracción. en este caso en plan, vamos a asistir a la feria de Frankfurt y entonces pones stand y pones 1. En realidad pones 1, no pones multiplicado por el número de libros, pones un stand. No. Porque en realidad es que en realidad creo que te he comprendido, pero no, o sea, la respuesta es 1. Sí, pero lo que quiero decir es, si el stand cuesta 1000 y tienes 10 libros, ¿no? Es decir, imputas 100 a cada uno de los 10 libros. A ver, de manera
puedo hablar, gracias. De manera, no, como debe de hacerse, que no me sale la palabra, estricta, ortodoxa, gracias. Tú deberías dividir el coste por todos los libros que va a haber en el stand. Dicho esto, en nuestro caso, por ejemplo, que somos distribuidores y distribuimos 20 y tantos sellos, no tiene ningún sentido, porque ¿cuántos libros puede haber ahí? 10.000. Entonces sería un coste irrisorio. Y es cierto también que se supone que tus novedades ocupan, primero, hay más número de novedades y ocupan un espacio privilegiado en tu stand. Nosotros tenemos un stand de 120 metros cuadrados, con lo cual tenemos una librería, tenemos mesas. Entonces, es un poco la cuenta de la vieja, pero yo no lo dividí entre el número total de libros. Yo lo que hice fue decir, ¿cuántos libros son realmente los que le estoy dando visibilidad en esta feria? ¿50? ¿Cuántos son los de la comisión? ¿7? Pues entonces ahí sí que lo puedo dividir, ¿vale? No entre los libros reales. Pero también tienes que tener cosas en cuenta. Por ejemplo, nosotros cuando vamos con contexto dividimos el precio del stand. Si lo divido entre 5 y luego lo divido entre todos los libros de todas las editoriales, entonces yo creo que mientras sea un coste razonable, nadie te va a decir nada. Entonces, valóralo un poco dependiendo de lo amplio que sea tu catálogo. Sí. Sara sí que ha hecho ya la justificación, te puedo decir, pero en general, insisto, si los gastos que tú presentas son razonables, tú piensas que este presupuesto nunca puede ser absolutamente real, es un presupuesto estimado. Entonces porque tú no puedes saber dentro de 3 años cuánto me va a costar la pantalla en Frankfurt. Entonces, mientras sean costes razonables, además, y facturados dentro del periodo de elegibilidad, que tened mucho cuidado con eso, Si el proyecto puede empezar a partir de septiembre, no puedes presentar ningún gasto anterior a ese, aunque tú consideres que sea justificado, ¿vale? Nadie te va a decir nada. Y luego ellos sí que sabrán, si tú vas a una feria, que no solamente vas a poner 6 libros, sus 6 libros. O sea, ellos saben que realmente vas a ir con todo tu catálogo y sobre eso pues vas a promocionar esos 6 libros, pero igual que, como decíamos antes, igual que los demás, igual que los que tú quieras promocionar. Entonces, en realidad, ellos saben que no vas a montar un stand en la FIL de Guadalajara con los 6 libros que te ha subvencionado la comisión. Quiero decir, ¿sabes? De sentido común, ellos también lo entienden. No, ya he terminado. Que empecéis con tiempo y que, bueno, en realidad no os agobiéis. Si necesitáis algo, cualquier duda, preguntadles a ellos, y si no, también me podéis preguntar a mí, ese es mi correo. Y nada, es todo lo que puedo ayudar. Y ya por concluir y por volver un poco a vuestro sector, de verdad, esto se trata de que contéis un cuento, en el mejor sentido de la palabra. Un cuento lo suficientemente persuasivo para que el evaluador vea que ese cuento tiene mayor calidad que todos los demás que han pasado y que serán pues más uniformes o serán todos un poco del mismo perfil. Y ese cuento lleva también asociado un presupuesto, que todo es una estimación, no estáis adelantando nada, ni el dinero de la cofinanciación, simplemente tenéis que hacer un relato, y ese relato tiene que estar lo suficientemente bien armado y montado para que, insisto, tenga una especificidad o una originalidad que no tienen los demás. El resto, eso es motivo de una segunda reunión a la que ya no estaríamos nosotros, porque todo el tema de ejecución ya entraría con ese señor Pascuá o con esa estupenda a la que manda Sara su crisma, porque nuestro, digamos, tarea y nuestro mandato es hasta que como he dicho, hasta que mandáis el proyecto. El resto de la justificación está en manos de los representantes de la agencia. Y es ahí donde yo creo que tenéis, y que lo que hemos dicho insistentemente, que los árboles os dejen ver el bosque, y el bosque es que la propuesta sea lo suficientemente original. Se me ha ocurrido una pregunta que no había pensado hasta ahora. En una traducción al español, pero también del español a otro, ¿se puede añadir que, por ejemplo, el traductor puede ser especialista en ese autor? Claro. ¿Qué han dicho ellas? Y haga añada algo al libro, haga una introducción especial. Eso podría usted ponerlo en el apartado que pone qué relevancia le va a dar usted al traductor en esta, pues puedes poner
mira, pues además le he encargado al traductor que haga una introducción. No entraría en todos los gastos computables de traducción, entiendo, ¿no? No, pero que me refiero que sería una manera de darle relevancia al traductor, porque ellos te lo preguntan, puedes poner, pues mira, el traductor no solamente va a salir en la portada y voy a sacar su biografía en la contraportada, sino que además le voy a encargar que haga la introducción del libro. Porque es el que mejor conoce al autor, lo que habéis dicho vosotros del serbio. El libro no es exactamente igual, pero es mejor. Por supuesto. Claro, pues es una manera de darle relevancia al traductor. Nosotros incluimos en una edición que la comisión nos subvencionó un texto de Freud, otro texto, bueno, como de 4 psicoanalistas diferentes, hablando de la época, hablando de la relevancia que ese libro tenía al publicarse en alemán por primera vez y que nos parecían buenos textos, y entonces los incluimos allí y nos parecía que estábamos enriqueciendo la edición, y eso es, pues, bienvenido sea. Pues muchas gracias. Perdón. Sí, es admin, de administración. Yo creo que esto puede estar colgado, lo habéis puesto ahí, ¿no? @sextopiso.com. Vale. Y sí, lo vamos a colgar y luego va a haber el streaming, va a estar colgado también. O sea, que Mi presentación es un poco cutre, pero yo la puedo dejar también para que... O sea, en realidad lo importante de mi presentación son las notas al pie. Realmente las diapositivas no tienen nada, pero yo se lo dejo también para que lo cuelguen si lo necesitan. Muchas gracias. Y el mensaje efectivamente es que os animéis a participar. Y se acabó. Gracias. Muchas gracias.